Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, Hola. Buenos días. Con frío y con sueño, me imagino. Bien, hoy día la clase que vamos a hacer tiene que ver con lo pertinente a trabajo mecánico, potencia, energía. Y hoy día estaríamos terminando las clases. Durante la semana les voy a entregar el resultado del promedio, las notas de los 3 últimos trabajos, o de los 2 últimos trabajos que me tienen que entregar, que ya me entregaron, y les saco la nota promedio y se las voy a publicar en el aula, y además de eso les voy a subir la última tarea. Recuerda que la última tarea consiste en voy a generar 3 ejercicios de aplicación de la materia que hemos visto, muy parecido a lo que voy a plantear hoy día acá, más las otras materias, y ustedes los tienen que resolver y mandármelo al aula virtual, al aula ucm.cl. Ahora todo eso está funcionando bien como corresponde, ¿ya? Y ahí terminaríamos el semestre, pues las personas que hicieron todos sus trabajos, que entregaron, hicieron la primera prueba, entregaron sus trabajos y además hacen este último trabajo, tendrían su nota final. ¿Les parece? Sí, profe, pulento, sí. Sí, vos, entonces tienes que estar atento, por eso yo te digo siempre, revisa el aula, porque voy a colocar el trabajo grupal, que son 3 ejercicios o 4 ejercicios a resolver. Usted me lo manda al aula ucm.cl y yo le voy a colocar ahí toda la información. No me lo mande a mi correo, por favor, y tiene que ser en formato PDF, ¿ya? Porque la última entrega de las últimas 2 simulaciones no hubo ningún problema, la gente la puede accesar y colocar en el aula, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, todo correcto. ¿Ve? Entonces, y eso es el compromiso formal que yo pacté con ustedes por allá, por la semana del 6 de abril, donde iban a haber 3 notas, una prueba, un, un, un promedio de las simulaciones y un trabajo de carácter grupal, que es la tercera nota. Las fechas sí que no las pude respetar porque eso escapó a todos nosotros. Recuerden que hubo 2 semanas de vacaciones y hubo también una semana de paro, entonces todo se desplazó, pues hay gente que esas fechas que estaban, se fueron colocadas antes que sucediera todo esto, fueron colocados antes del 6 de abril. Así que eso, ¿ya? Vamos entonces a lo nuestro, lo que nos pertenece. Este PPT que voy a mostrar aquí, al igual que el anterior que vimos, ya están en el aula virtual para que usted los tenga, así que ponga atención, haga las consultas, y eso sería, ¿dónde estoy aquí? Aquí está. Por favor, hoy día parece que voy a trabajar con pocas personas, avísele a su compañero lo que yo mencioné y lo que dije, que estén atentos al aula virtual para que no se atrasen con ese trabajo, porque trabajo atrasado no voy a, digamos, a recibirlo, ¿ya? Así que atento ahí. Bien, esto tiene que ver con lo que es trabajo mecánico, potencia mecánica, y de acuerdo a la definición, lo que vamos a evaluar es un trabajo de tipo mecánico, no el trabajo intelectual interno que uno tiene cuando una persona dice, se queda esta tarde trabajando frente al computador y dice, y el otro día amanece, estoy muy cansado, anoche trabajé toda la noche, por eso ando un poco aletargado o ando cansado. Ese es otro tipo de trabajo. Lo que vamos a evaluar acá es un trabajo mecánico. Para que haya un trabajo mecánico tiene que haber la presencia de una fuerza y eso le genera un cierto desplazamiento, ¿cierto? Ahora, la fuerza puede estar esto puede estar generando un ángulo alfa respecto del desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento
es la línea recta que une el punto inicial con el final, pero aquí está haciendo un ángulo alfa. Entonces, ¿cómo se define el trabajo hecho por esa fuerza? Es la fuerza punto el desplazamiento, el producto a punto. Y eso se define como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿En qué se mide el trabajo? Se mide en joule. Y un joule es la fuerza que hace, que genera una fuerza de 1 newton y hace que esto se mueva 1 metro. En el sistema CGS está un ER, que es un ergo, que es la fuerza que genera, que es el trabajo que genera una fuerza y hace que ese cuerpo se mueva 1 centímetro. Ahora, uno analiza las situaciones clásicas, ¿cierto?, de la disposición de que tenga la fuerza. En el caso en que la fuerza sea paralela con el desplazamiento, este vector que está aquí en rojo estaría ahí, es paralela con el desplazamiento. Entonces forman un ángulo de 0 grados y eso te queda la fuerza por el desplazamiento por el coseno 0 grados. Y si tú colocas en tu calculadora coseno 0 grados, eso vale 1. Así que te queda la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. En el caso en que la fuerza es perpendicular con el desplazamiento, es decir, la fuerza apunta hacia arriba y el desplazamiento va hacia acá, te queda que el trabajo hecho por la fuerza F sería la fuerza por el desplazamiento por el coseno 90 grados, porque ahora la fuerza está dispuesta a 90 grados con el desplazamiento y coseno 90 grados vale 0. Y 0 por algo te queda 0, es decir, hay un trabajo nulo. Si la fuerza es antiparalela, ahí está, digamos, lo que uno está queriendo decir. No es que sean desiguales o distintos, sino que lo que estoy diciendo es que son antiparalelos. Por eso le pongo una rayita encima. El trabajo hecho por esa fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno 180 grados. Porque ahora el desplazamiento va hacia allá, hacia la derecha, y la fuerza va en sentido contrario. Entonces eso te genera un ángulo de 180 grados, un ángulo extendido. Y eso es menos 1, así que te queda menos F por D. Entonces tienes un máximo valor positivo, un 0 y un máximo valor negativo. Usted me dirá, oiga, ¿y pueden ser 30 grados, 40, 45, 130? Por supuesto. Tiene muchas posibilidades, ¿cierto?, en que la fuerza esté haciendo un ángulo con respecto al desplazamiento. Tiene 360 posibilidades. Lo que pasa es que uno analiza los lugares clásicos, cuando son paralelos, perpendiculares y antiparalelos. Ahora, nosotros, yo no puedo estar disfrazando la física ni mostrando solamente puras flores. Yo tengo que mostrar, ¿cierto?, la realidad de la física. Nosotros lo que vamos a analizar, ¿cierto?, es el trabajo hecho siempre por una fuerza constante. Y uno puede entender que si tú tienes una gráfica de fuerza versus distancia y la fuerza se mantiene constante, ¿cierto?, y yo calculo esa área entre la posición inicial y la posición final, el área bajo la curva de esa gráfica, ¿cierto?, me da el trabajo realizado por esa fuerza desde la posición inicial hasta la posición final, para el caso en que la fuerza sea constante y paralela, en este caso, al desplazamiento, ¿ya? Entonces aquí hay una nueva connotación del área bajo la curva. Yo he manifestado en cinemática, ¿cierto?, qué es lo que significaba el área de la curva en diferentes contextos. Esto que está aquí no lo vamos a ver, porque aquí aparece una integral, lo que era la sumatoria de una integral. Y como usted no sabe integral, ¿cierto?, todavía no sabe manejar estos mecanismos, estas cosas matemáticas, estos entes matemáticos, todavía no los conoce, no lo vamos a evaluar. Pero sí tengo que mostrar en la física que también puede haber el trabajo realizado por una fuerza que no es constante, que es variable en el tiempo. Entonces uno lo que hace es aplicar o subdividir estos rectángulos en pequeños rectángulos. Y eso se llama los pequeños trabajos de W. Y ahí eso es lo que se llama la regla de Simpson. Entonces tú lo evalúas el trabajo entre la posición inicial y la posición final, y eso equivale a la integral del trabajo. Les muestro esta situación, por esto a este nivel no se lo voy a preguntar, ni lo vamos a analizar. Solamente voy a analizar el trabajo hecho por una fuerza constante. ¿Qué sucede si hay varias fuerzas? Y cada una de esas fuerzas actúan sobre la partícula y hacen que eso se desplace desde una posición inicial a una posición final. Entonces, lo que hago, ¿cierto?, es tomar toda la fuerza y reemplazarla por una resultante que hace un cierto ángulo y le genera un desplazamiento. Entonces aquí se habla del trabajo neto, total o resultante. Y el trabajo neto, total, resultante es la sumatoria de los trabajos. El trabajo 1 generado por la fuerza 1, más el trabajo 2 generado por la fuerza 2, más el trabajo 3 generado por la fuerza 3, hasta la última fuerza en cuestión. Entonces tú sumas todos los trabajos, lo evalúas de acuerdo a la definición en forma independiente, y luego
y luego tienes el trabajo total. Para el caso de fuerzas variables, eso no lo vamos a ver, así que no lo pesque, no lo considere, por favor. Solamente vamos a evaluar el trabajo para fuerzas constantes. ¿Qué sucede con el trabajo realizado por un resorte? Un resorte, ¿cierto?, es un enrollamiento de alambre que está ahí, que tiene una cierta constante K minúscula. Esa constante K minúscula se mide en newton partido por metro o Dina partido por centímetro. Eso se llama la constante de estiramiento o la constante, ¿cierto?, de elasticidad del resorte. Los autores llaman de una u otra manera. Y todos los resortes que vamos a utilizar dentro de ciertos parámetros van a seguir una ley importante que es la ley de Hughes. Es decir, la fuerza que hace el resorte es igual a menos K por delta X. K es la constante y X, ¿cierto?, es lo que tú estiras el resorte debido a una posición de equilibrio. Si tú eres el agente externo y tú generas un desplazamiento hacia acá, entonces la fuerza que te hace el resorte a ti es contraria a la causa que lo produce. Tú estás generando una fuerza hacia la derecha y aquí hay un trabajo hacia la izquierda. Ese es el trabajo que hace el resorte. Por eso que la fuerza que hace el resorte es opuesta al desplazamiento. Siempre se pone la causa, por eso que aparece un signo negativo. Ahora, si tú comprimes el resorte, generas la fuerza hacia allá, el resorte trata de volverla a su largo natural. Te genera, ¿cierto?, una fuerza contraria. En general, ¿cierto?, el trabajo que hace un resorte es del tipo menos un medio de K por X cuadrado. K es la constante del resorte, X, ¿cierto?, es el estiramiento que se produce a partir de, compresión a partir de su largo natural. Y eso se mide también en Joule. Ahora, los físicos trabajamos fundamentalmente asociando los resortes a la ley de Hughes. ¿Ya? Cuando uno está jugando, ¿cierto?, en clase, está jugando con un lápiz, uno le saca el resortito a un lápiz, está estirando ese resortito pequeño del lápiz, lo estira y lo comprime, lo estira, de repente llega y lo estiran demasiado. Ya deja de ser un resorte. Entonces pasaste de la situación elástica, que los físicos analizamos fundamentalmente, a una situación plástica. Y esa situación plástica es la que lo ve, ¿no es cierto?, otro tipo de asignatura, y aparece el módulo de Young, el estiramiento, ¿cierto?, la definición, la deformación unitaria, y eso lo van a ver en otra física, que es la que viene después a continuación de esta. ¿Ya? Entonces tú pasas de una situación elástica a una situación plástica. Nosotros vamos a trabajar, ¿cierto?, en la zona elástica, es decir, el resorte después de estirarlo o comprimirlo sigue siendo el mismo resorte. Ahora, si tú quieres evaluar el trabajo, ¿cierto?, te presentan el trabajo hecho por un resorte en un gráfico fuerza versus distancia. Ese resorte, ¿cierto?, comienza a estirar, ¿cierto?, y genera una fuerza, ¿cierto?, que es elástica y comienza a aumentar en forma lineal en el tiempo. Esa altura es K por X y esto que está aquí es, la base es X. Entonces, si tú calculas el área de ese triángulo que está ahí, corresponde a un medio de la base por la altura. Un medio de la base que es X y la altura que es K por X. Ahí está. La base X y la altura K por X. Si tú multiplicas K por X cuadrado. Entonces el área bajo la curva, ¿cierto? Para el gráfico, para el trabajo, para un gráfico, ¿cierto?, en cuestión el área bajo la curva, ¿cierto?, me da el trabajo hecho por el resorte. Esta es una línea recta que tiene una pendiente y un intercepto. El intercepto vale 0 y la pendiente es K por X. Entonces, si tú quieres evaluar esto para un resorte, eso te da, el área bajo la curva te da el trabajo realizado por ese resorte. Otro concepto importante es la potencia mecánica. Y la potencia mecánica se define como el cociente entre, o la rapidez con la cual se realiza un determinado trabajo. Eso es el trabajo en un determinado tiempo. En el sistema de MKS aparece lo que es el watt. O sea, la potencia se mide en watt y eso es igual a un joule partido por segundo. Y también aparece lo que es un kilowatt, 1 por 10 elevado a 3 watts. A nosotros, ¿cierto?, nos cobran los kilowatt hora, viene multiplicado por un H, en la boleta de la luz, ¿cierto?, de la energía eléctrica, no de la luz, de la energía eléctrica generada. Entonces uno lo podría interpretar de la siguiente manera. Es el trabajo que realiza una cierta turbina en un determinado tiempo, en este caso son como 30 días, eso tú lo llevas a segundo, y eso te da la potencia por hora, en kilos, te lo dan en kilos por hora. Entonces la potencia desarrollada por una turbina, una caldera, un generador, que está ubicado en algún lado, y nos mantiene una diferencia potencial. Y eso nos genera, ¿cierto?, una energía eléctrica que llega a nuestras casas. Entonces, eso es la potencia. En el caso en que la fuerza es paralela con el desplazamiento, también tú puedes obtener, ¿cierto?, que la potencia generada por esa fuerza es el producto punto entre la fuerza y la velocidad, y eso es igual a la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que forman los dos vectores.
También aparece lo que es el HP, 746 watts y un caballo de vapor, 735 watts. Ahora, usted cuando vaya a trabajar, ¿no es cierto?, en la construcción y vaya a generar en un edificio una serie de cosas, usted se va a encontrar con generadores, con motores, con, con alternadores, con una serie de otras cosas, ¿cierto? Que viene una plaquita de bronce, ¿cierto? Donde viene estipulado la potencia. Esto genera una potencia de 4 HP o 5 HP, porque todos los motores, las turbinas, los motores y las calderas antiguas están en HP, pero hoy día todos los nuevos motores, todas las nuevas calderas que están llegando al país están llegando, ¿cierto?, en watts. Esta unidad de HP tiende a desaparecer y ahora viene, ¿cierto?, la potencia expresada en watts o en kilowatts. La razón, ¿no es cierto?, es que tiende a estandarizarse. Estos tratados de libre comercio están imponiendo lentamente, ¿cierto?, la estandarización de las unidades de medida y llevarlas a las unidades del sistema MKS. Así que usted se va a encontrar con esas realidades. Ahora, una grúa... Entonces el HP no nos sirve. No, no es que no sirva, sirve, ¿cierto?, pero tiende a desaparecer, ¿ya? Ya. Entonces, tiene que tener claro, y le voy a explicar qué es lo que es el HP. El H es horse, Power. caballo, y P, potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jim Watt, que es el apellido del señor que inventó la máquina a vapor en Inglaterra, eso generó la revolución industrial. Entonces, este señor patenta su invento y trata de vender esta máquina, entonces la lleva a las minas de carbón en el sur de Inglaterra, en Gales. Y allí, ¿cierto?, se sacaba, hasta ese momento, se sacaba el carbón de las vetas, ¿cierto?, de las minas, ¿cierto?, se sacaba el carbón con unos carros enormes tirados por estos caballos percherones enormes. Entonces los mineros siempre le preguntaban, bueno, la máquina que usted me trata de vender equivale a cuántos caballos de potencia, cuántos caballos de fuerza. De ahí viene HP, horsepower, caballos de potencia, ¿ya? Es un poco la historia, nunca hay que perder de vista que hay gente que trabajó por nosotros, que hizo cosas, y hoy día somos usuarios, entonces hay que entender de dónde viene el aspecto histórico. Así que hoy día, los nuevos motores, las nuevas calderas que usted se va a encontrar, vienen en WAP. Por ejemplo, un motor de una grúa que tiene que levantar, ¿o cierto?, el canastillo, ¿cierto?, ese metálico a 15 metros de altura, donde llega el camión con la betonera, ¿cierto?, dando vueltas, echa la mezcla, ¿cierto?, coloca la mezcla dentro de eso y comienza a subirlo, ¿cierto?, con velocidad constante a una cierta altura. Obviamente hay un motor de esa grúa que genera una cierta potencia, y eso se manifiesta a través de la tensión del cable. Y esos cables de acero, como ya le he manifestado, hay que estarlos evaluando constantemente porque tienen su fatiga material, tienen su tiempo de utilidad, y hay que mantenerlo, ¿cierto?, evitando la corrosión, ¿no es cierto?, el herrumbre, ¿cierto?, que le puede hacer por la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerle mantención a esas cosas. Las grúas, el motor que hace girar, ¿o cierto?, toda esta mezcla, mientras se está haciendo, la mezcla está girando, ¿ya? Y hay un motor que te genera una cierta potencia, va a dar vuelta a toda esa pera, con toda esa mezcla que es bastante grande. Entonces, obviamente eso hay que tenerlo presente. En cuanto a la energía mecánica es la letra E, ¿cierto? Es un escalar. ¿Y qué es lo que significa la energía mecánica? Nosotros vamos a evaluar los tipos de energía mecánica de un sistema. Existe un número muy grande de energía. La energía solar, la energía térmica, la energía química, la energía mareomotriz, que es de las mareas, la energía solar. Es decir, existe un número muy grande de diferentes tipos de energía, pero nosotros estamos evaluando el proceso desde el punto de vista mecánico. Entonces en él aparecen ciertos tipos de energía. ¿Y qué es lo que es la energía mecánica? Es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo en virtud de su movimiento y estar en posición distinta del equilibrio. Si alguien hoy día en la mañana quiere salir a correr, lo más probable es que tenga que tomar un desayuno o un jugo, ¿cierto? O un preparado, ¿cierto? Porque necesita incorporar energía al sistema. Haces tú la carrera, ¿cierto? Haces los ejercicios y después de un cierto rato tú tienes que reciclar esa energía, tienes que consumir líquido o tienes que volver a recuperar esa energía, ¿cierto? Después de tu trabajo. Entonces, por ahí se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía, ¿cierto?, se mide en joule, lo mismo que el trabajo. Y dentro de la energía mecánica vamos a evaluar la energía cinética, que está asociada al movimiento, y dentro de la energía potencial asociada a la posición y a los resortes, o muelles, como le llaman los españoles.
Entonces tenemos dos tipos de energía. La energía cinética, la energía potencial gravitatoria asociada a la posición y la energía potencial elástica asociada a los resortes. Vamos con la primera definición. La energía cinética, ¿cómo se define? Se define la K mayúscula, fíjense bien por favor. He tenido la precaución, aquí, se dan cuenta que aquí utilicé una K minúscula, que es la constante de resorte, entonces no me vaya a confundir la K minúscula con la K mayúscula, porque la K mayúscula es para definir, ¿cierto?, la energía cinética. ¿Y qué dice la energía cinética? Se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y eso se mide en Joule. Es decir, si tú te asomas a tu ventana y ves pasar un auto y le registras su velocidad, y sabes la masa del auto aproximadamente, multiplicas la velocidad que tú le detectaste, la elevas al cuadrado, la multiplicas por la masa del auto y lo divides en dos, y le tienes asociada aproximadamente la energía cinética asociada al movimiento. Otra dentro de las energías potencial está la energía potencial gravitatoria, U sub G, que eso es igual al producto de la masa por G por la altura. Y eso se mide en Joule. U sub G es igual a mg por H, Joule. ¿Ya? Es decir, tú tienes que definir en los problemas un cero. Y ese cero es referencial. ¿Ya? Y dentro de la energía potencial elástica que está asociada a los resortes, lo que tú tienes acá, ¿cierto? Es un resorte que está en su largo natural y lo vas a comprimir desde una cierta posición inicial hasta una cierta posición final. Aquí está el agente externo que comprime y le genera una cierta compresión, que es la diferencia entre lo final y lo inicial. Entonces, el U sub T es igual a un medio de la constante por la diferencia, ¿cierto?, al cuadrado, y eso se mide en Joule. Entonces, tenemos ahí definida cada una de las energías, una asociada a la altura respecto a un nivel referencial y otra definida, ¿cierto?, al estiramiento o compresión de un resorte, que sigue la ley de Joule. Hay un teorema importante que es el teorema de conservación de la energía cinética. Para poder evaluar eso, ¿cierto? Aquí lo que tengo es un automóvil que tiene una cierta masa m, ¿cierto? Y tengo dos puntos. En un punto inicial 1, donde tengo asociada una cierta velocidad v sub 0, ¿cierto? Y aquí tengo una cierta velocidad final. Hay un cambio de velocidad en el tiempo o en la posición, por lo tanto le genera una cierta aceleración. ¿Debido a qué? A la presencia de una fuerza externa. Ahí está. Y esa fuerza externa es constante tanto en magnitud como en dirección. Si tú te das cuenta, el tamaño del vector es el mismo. Y eso es la magnitud, módulo. Y la dirección es la misma. Entonces le genera una cierta aceleración a esa masa. Y tú sabes que la fuerza, ¿cierto?, es masa por aceleración. ¿Cómo se define el trabajo? El trabajo, ¿cierto?, es la fuerza aplicada por el desplazamiento que se le genera. Y la fuerza, ¿cierto?, es igual a masa por la aceleración. Pero además de eso, como hay un cambio de velocidad en el tiempo debido a una aceleración que le genera un desplazamiento, yo despejo la aceleración y el 2 y delta x están multiplicando, pasan al otro lado dividiendo. Entonces te queda la aceleración como bf cuadrado menos b sub 0 cuadrado o b sub i al cuadrado partido por 2 delta x. Y lo vamos a reemplazar en esta expresión, el trabajo. El trabajo es la masa, ¿cierto? Por la, eso te queda la masa por la aceleración y la aceleración está ahí, por delta x. Entonces, si tú evalúas aquí, se te va delta x, lo simplificas, y eso te queda mbf cuadrado medios menos mb sub 0 cuadrado. Y eso te queda, lo sacas fuera, y eso te queda un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y eso es igual al trabajo hecho por esa fuerza. Ahora, eso que está ahí, ya sabemos que es la energía cinética, pero final. Y B sub 0 es la energía cinética inicial. Entonces aquí tenemos KF, ¿cierto? Es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía cinética final, y K sub I o K sub 0 es un medio de la masa por B sub 0 al cuadrado, que es la energía cinética inicial. Y si tú haces la diferencia, el final menos inicial, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, eso te queda delta K. El delta es lo final menos lo inicial, que ya lo hemos analizado, y por lo tanto el trabajo total neto o resultante es igual a la variación de energía cinética del sistema. Y eso es el teorema de variación de la energía cinética del sistema. También el trabajo mecánico lo puedo asociar, ¿cierto?, a la energía potencial gravitatoria.
lo que tengo aquí, ¿cierto? Un objeto que pueda, tengo un 0, ahí defino un 0, y desde ahí yo mido la altura I sub 1, I sub 2, y aquí tengo la diferencia entre dos puntos. Esto está bajando, ¿cierto? Para poder yo bajar esto con cierto criterio, tengo que generar una fuerza hacia arriba para vencer la fuerza peso. Y por lo tanto esa altura es I sub 2 menos I sub 1. Entonces el trabajo en este caso que yo necesito para hacer esto, tengo que generar como agente externo una fuerza que sea equivalente al peso del objeto. Y lo voy a llevar desde una posición inicial hasta una posición final, donde esa diferencia es lo final menos lo inicial, altura. El trabajo entonces fuerza por distancia, pero el trabajo que yo voy a hacer, ¿cierto? Es la fuerza que es mg por la diferencia de altura. Y por lo tanto entonces el trabajo te queda mg, que es la fuerza que yo hago, por la diferencia de altura. Y eso te queda mg por altura final menos altura inicial. Es decir, luego tenemos que el trabajo neto resultante es igual a mg I sub 2 menos mg I sub 1. Es decir, el trabajo neto total resultante es igual a la variación de la energía potencial del sistema. Y este es uno de los temas más importantes. Una vez que hemos definido el concepto de energía, hemos visto los tipos de energía mecánica en un sistema y la relación del trabajo con la energía, la variación de la energía potencial y el trabajo igual a la variación de la energía cinética. Hay un concepto importante, dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En todo sistema sabemos que existen fuerzas conservativas y no conservativas. En el caso de las fuerzas conservativas, por ejemplo el peso, son aquellas fuerzas que están actuando y hacen que el sistema conserve su capacidad para realizar un determinado trabajo mecánico. Es decir, el sistema conserva su energía, son independientes de la trayectoria, solo dependen de su punto inicial y final, en el caso del peso. Y las fuerzas no conservativas, desde el punto de vista mecánico, ¿cierto?, es igual al trabajo hecho por el roce. Su presencia hace que el sistema pierda su capacidad para poder realizar un determinado trabajo mecánico, es decir, disipa energía. Ejemplo, la fuerza de roce. Entonces nosotros vamos a evaluar la conservación de la energía para dos tipos de sistemas. Sistemas en el cual actúan fuerzas conservativas, por lo tanto el sistema es conservativo, y fuerzas, ¿cierto?, no conservativas, es decir, el sistema es no conservativo. Entonces, la realidad indica que la mayoría de los sistemas, ¿cierto?, hay un porcentaje muy ínfimo, ¿cierto?, de sistemas conservativos. En ese caso, ¿cierto?, la variación de la energía cinética y potencial igual a cero, es decir, la variación de la energía igual a cero. Los cambios de energía cinética y potencial son iguales y opuestos, es decir, el trabajo, ¿cierto?, del sistema es conservativo. Pero esto representa, por no decir no hay ninguno, representará un 10, un 7% de los sistemas. Esto es la realidad, lo que existe. Son los sistemas no conservativos, donde hay presencia de fuerzas no conservativas, que es este, ¿cierto? Este que está acá, porque estos son, sí, estos son lo mismo que acabo de decir arriba, que se define energía mecánica, energía total de la partícula, como el principio de conservación de la energía. Entonces, en este caso, si las fuerzas que actúan son conservativas, la variación de la energía mecánica del sistema igual a cero, es decir, la energía final del punto A es igual a la energía inicial del punto B, o viceversa, la suma de la energía. Y esta es nuestra realidad. Nuestra realidad nos indica que por casi el 90-95% de los sistemas son sistemas no conservativos, en él actúan fuerzas no conservativas, y el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas equivale, ¿cierto?, a la variación de la energía del sistema. Entonces, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica del sistema. ¿Cuáles son los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas? El trabajo hecho por el roce, es igual a la pérdida de energía. Entonces, el roce, ya sabemos lo que es el concepto de roce, hace que los sistemas pierdan su capacidad para poder realizar un determinado trabajo. Por ejemplo, si el automóvil que usted tiene, ¿no es cierto?, en su casa tiene que echarle benzina, porque después de hacer un determinado trabajo, pierde su capacidad para poder realizar otro trabajo, entonces yo tengo que incorporarle energía externa, mediante echar una cierta cantidad de benzina, petróleo, diésel, lo que usted quiera, al motor, ¿cierto?, a la turbina, al generador, para que siga realizando. Toda esa pérdida de energía del sistema pasa a formar parte de otro sistema,
Y normalmente eso se traduce en energía de tipo calórica, térmica, sonora. Entonces usted va a tener que construir, ¿cierto?, unas cartas GAM, porque obviamente cada cierto tiempo hay que hacer mantención a la maquinaria, hay que cambiar el aceite, hay que cambiar el filtro de aceite, hay que cambiar los neumáticos, hay que cambiar las correas de distribución, ¿cierto? Y tiene que incorporar la energía. Yo, por ejemplo, a mi camioneta le coloco un aceite sintético para 10.000 kilómetros. Podría comprarle un aceite que no es sintético para 5.000 kilómetros. Entonces, extiendo su vida útil, pero no se la cambio cuando me cumple los 10.000. Se la cambio un poquito antes, a los 8.000, 9.000, ya para evitar ese tipo de situación. Entonces, todo eso se traduce, ¿cierto?, en temperatura, pero la realidad indica que puede existir sistemas conservativos. Esta es nuestra realidad, esa es una utopía. El que uno tenga una máquina perfecta que no necesite incorporar energía. Nosotros como cuerpo humano también somos un sistema no conservativo. Y el día en la mañana usted, para estar atento aquí, tiene que tomarse un café, comer algo, ¿cierto?, para estar escuchando a su profesor las tonteras que le habla, y después de un cierto tiempo usted tiene que reciclar y tiene que volver a consumir otra cantidad de energía, y cuando su cuerpo le indica, mire, yo no necesito esta energía, usted tiene que ir al baño y hacer un depósito de esa energía, que va a un sistema alcantarillado, que sale al mar, se tritura, se muere, ¿cierto? Y ahí viene toda la cadena estrofigada, ¿cierto? Los microbios, los virus, las bacterias, entonces en parte hasta que llega un pescadito y usted después le dice a su mamá, mamá, tengo ganas de comer pescado frito. Y ahí viene, ¿cierto?, la cuestión cíclica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Explicado esto, estamos en condiciones entonces de poder evaluar, ¿cierto?, algunos problemas. Aquí tenemos un objeto sobre el cual se está aplicando una fuerza de 100 newton que le genera un ángulo de 37 grados y produce un desplazamiento de 40 metros. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a generar las fuerzas. Ahí está la fuerza F con un ángulo de 37 grados, está la fuerza normal, está la fuerza Rossi y está el peso. Y el resultado de eso se desplaza 40 metros. Entonces vamos a generar el trabajo hecho por la fuerza. La fuerza son 100 newton por la fuerza F. El desplazamiento son 40 newton y el coseno del ángulo que forma son 37 grados. Si tú multiplicas 100 por 40 por el coseno 37, debería darte 3.194,5 newton por metro joule. En el caso del trabajo hecho por la fuerza N, está la normal, está el desplazamiento de 40 metros y el ángulo que forma. Fíjate bien, la normal va para allá, el desplazamiento va para allá. El ángulo que forma son 90 grados. Y coseno 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. ¿Qué es 0? 0 newton por metro es joule. El trabajo, ¿cierto?, hecho por la fuerza rosa. Ahora la fuerza rosa apunta para acá y el desplazamiento es hacia allá, hacia la derecha. El ángulo que forman es un ángulo extendido, 180 grados. La fuerza rosa que nos dieron equivale a 50 newton por el desplazamiento de 40 metros, por el coseno 180 grados. Y el coseno 180 grados vale menos 1. Entonces menos 50 por 40 te queda menos 2.000 newton por metro joule. Y el trabajo hecho por el peso, si tú te das cuenta, el peso también hace un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Entonces tengo la masa, que son 50 kilogramos, me la dan, G vale 10 metros segundo cuadrado, el desplazamiento son 40 metros, y el ángulo son 90 grados. Y coseno 90 grados vale 0, por lo tanto no realiza trabajo mecánico, a pesar de que están presentes tanto el peso como la normal. Y el trabajo total es la suma de los trabajos parciales, 3.194 joule más 0 joule menos 2.000 joule más 0 joule te queda 1.194,5 joule. Y ese sería el trabajo individual hecho por cada una de las fuerzas y el trabajo total hecho en cuestión. En la segunda parte nos preguntan por el coeficiente roce cinético. El coeficiente roce cinético, ¿cierto?, es igual a la fuerza de roce cinética es igual al coeficiente roce cinético por la normal. ¿Por qué empleo esta situación? Permiso. Vamos a apagar esto un rato. Disculpen. Ya. Estaba en esto, ¿no? La fuerza roce es igual al coeficiente roce por la normal. Pero acá me dan la fuerza roce, 50 newton. Entonces pongo los 50 newton, es igual al coeficiente roce por la normal. No conocemos la normal, entonces para eso tengo que echar mano a la información y hacer el diagrama cuerpo libre de las fuerzas en el eje vertical.
¿Qué fuerza tengo en el eje vertical? Tengo la normal y tengo el peso. Y esta fuerza que está aquí, yo la tengo que llevarlo, ¿cierto? Lo que está oblicuo, llevarlo al eje vertical hacia arriba. Ese ángulo de 87 grados se repite aquí arriba, respecto de esa horizontal. Entonces, si yo me paro acá, veo que el ángulo es opuesto a mí y eso lo satisface la función seno. Entonces, hacia arriba te queda la normal más f seno de 37 grados menos el peso. Entonces, te queda la normal más la componente f seno 37 grados menos el peso igual 0. Y de ahí despejo la fuerza normal. Lo que era positivo pasó a negativo, lo que era negativo pasó a positivo. Las fuerzas son 100, el seno 87 grados son 0,6, tú lo puedes comprobar en tu calculadora, con signo negativo, más la masa, ¿cierto? Que era 50 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, que son 500 newton. Y esa diferencia de esas fuerzas, ¿cierto? Te queda 440. Entonces ese valor de 440 newton lo reemplazo acá. Entonces me queda una ecuación, 50 newton igual a 440 newton por el coeficiente de roce. Elimino la fuerza, las unidades, ¿cierto? De newton. Y esta cantidad que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, lo cual te queda 50 partido por 440. Y eso te da 0,11. Y sin unidades. Recuerda que los coeficientes de roce varían entre 0 y 1 y son adimensional, no tienen unidades en cuestión. Acá tenemos otro problema. Dice, suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos al aplicar una fuerza constante 100 Newton a una caja de libros, calcula el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando se desplaza la caja 5 metros en la horizontal. Entonces aquí tenemos la relación trabajo-fuerza por distancia, como forman un ángulo de 0 grados porque es la fuerza paralela con el desplazamiento. Entonces el coseno de 0 grados te queda 0. El coseno de 0 grados te queda 1. Entonces te queda que el trabajo máximo es la fuerza por el desplazamiento, que sería 100 la fuerza aplicada, por el desplazamiento que son 5 metros, te queda 500 newton metro, que es joule. ¿Cierto? Ahí dice coseno de 0 grados vale 1. Dice el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. Entonces, para el segundo caso, tengo una fuerza de 100 newton con un desplazamiento que le genera de 5 metros, y eso da como resultado un trabajo de 250 joules. Me piden hallar el valor de alfa. Entonces aplico la definición, trabajo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso yo defino o despejo coseno de alfa, F por delta R está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Te queda W 250 joules partido por la fuerza que son 100 newton por 5 metros, te queda joule. Joule con joule se van y te queda 250 partido en 500, que te da 0,5, la mitad. 250 y 500, un medio. Como yo no quiero la función coseno aplicado a ese valor, quiero alfa, entonces digo alfa, coseno a la menos 1 de 0,5 y eso te queda pi tercio radianes. O si pi vale 180-3, te queda 60 grados. Lo puedes expresar en radianes o en grados. Aquí hay una persona que quiere escalar una sección vertical de una montaña con su mochila de 15 kilogramos, la altura de 10 metros, y que dice calcular una serie de cosas, y eso se lo voy a dejar de tarea para que lo haga, eso está resuelto. Porque si no, no alcanzo a desarrollar todos los problemas hoy día. Entonces le quiero dar una visualización un poquito más completa. Lea por favor ahí el problema. Voy a buscar un vaso con agua y vuelvo.
Ya, ahí esto está asociado, ¿cierto?, al concepto de potencia. Hasta el momento hemos evaluado el concepto de trabajo, hemos calculado el trabajo hecho por cada una de las fuerzas, por el trabajo resultante, y ahora vamos con el concepto de la potencia. La idea, ¿cierto?, es que hay un cierto ordenamiento respecto a la presentación de las materias. Usted puede estar trabajando en este ambiente, ¿ves? Por ejemplo, está en el puerto de Valparaíso y está viendo cómo se cumple el trabajo de patios para elevar o para sacar estos autos, ¿cierto? Y poderlos poner a una cierta altura o poderlos llevar, ¿cierto?, a un camión, etcétera, etcétera. Entonces hay que determinar la potencia que necesita una grúa para elevar un coche de 2 toneladas, 2000 kilos, hasta una altura de 25 metros en un tiempo de medio minuto, o sea, 30 segundos. 25 metros, tiempo en cuestión. Entonces, usted necesita la potencia de la grúa. La potencia de la grúa, ¿cierto?, es el trabajo que hace la grúa en un determinado tiempo. El tiempo son 30 segundos. Entonces usted necesita determinar el trabajo de la grúa. El trabajo que hace la grúa es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y eso se manifiesta a través de qué fuerza? De la tensión en el cable que apunta hacia arriba. Ahí está. El desplazamiento hacia dónde va también va hacia arriba porque usted está elevando, está subiendo los automóviles. Y el ángulo que forman es de 0 grados y coseno 0 grados vale 1. Entonces te queda la tensión del cable por el desplazamiento. Sabemos que la altura son 25 metros. La tensión del cable la desconocemos. ¿De dónde sacó la tensión? Del diagrama cuerpo libre. Entonces hacia arriba, aquí lo que tengo, tengo la tensión en el cable, tengo el peso, la fuerza peso, y eso es igual a 0. Uno debería decir la fuerza de la tensión del cable menos la fuerza peso, eso es igual a m por a, pero la aceleración vale 0. Ya he mencionado más de alguna vez, es cierto, que todos estos sistemas mecánicos, para poder subir estas cosas a una cierta altura, lo hace el tipo que está aquí dentro de la cabina, tiene un pequeño mouse muy sensible, son horas de trabajo que tiene que hacer todos estos procesos para ser habilitado para ese, y eso lo suben con velocidad constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Entonces te queda, la tensión del cable es igual a P, y P es el peso. ¿De qué cosa? Del automóvil. El peso del automóvil, ¿cierto?, sería la masa del automóvil, 2 toneladas, 2000 kilos por 9,8 metros segundo cuadrado. Y esa tensión del cable te queda 19.600 newton. ¿Qué es lo que está aquí? 16.600 newton por 25 metros te queda 490.000 joules. Y esos 490.000 joules los colocas acá, los divides por el tiempo, y eso te da 1.633,33 watts, o también 16,333 kilowatts. Esos 1000, corre la coma, ¿cuántos lugares? 1, 2, 3, entonces te queda 16,33 kilowatts. Entonces, esa es la potencia que debería generar el motor de esta grúa para poder levantar objetos, ¿cierto?, de 2000 toneladas a 25 metros durante un tiempo de 30 segundos o medio minuto. Acá tiene una grúa con un motor de 100 CV. ¿Qué es lo que se ve? Caballo vapor. Eleva un cuerpo de 10 toneladas hasta una altura de 30 metros del suelo en un minuto. Entonces, si se da cuenta, en el caso anterior, ¿cierto?, el anclaje es rápido, ¿cierto?, eso está equilibrado, pero aquí en este caso, usted tiene que tener un cierto anclaje, porque si no coloca el anclaje o le genera un peso mayor a lo que puede soportar esto, lo más probable es que el camión, ¿cierto?, se levante o esto se volque y pueda caer y pueda producir un accidente. Entonces hay que tener claridad respecto de lo que está a subir, el margen de tolerancia que genera esta grúa y qué es lo que pasa. Una grúa con un motor de 100 caballos de vapor eleva un cuerpo de 10 toneladas hasta una altura de 30 metros del suelo en un minuto. Expresa la potencia del motor en vatios o en watts. Entonces usted sabe que un caballo de vapor equivale a 735 watts. Entonces se van ahí, coloca 735, lo divide por un caballo de vapor y eso le queda 73.500 watts. O dice, un caballo de vapor equivale a 735 watts, tantos 100 caballos de vapor equivalen a X, hace una relación de 3 simple. Entonces aquí tiene un proceso de conversión de unidades. El trabajo útil para elevar a 30 metros las 10 toneladas métricas, que son las 10 toneladas. El trabajo útil es la fuerza por el desplazamiento. La fuerza, ¿cierto?, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El ángulo, ¿cierto?,
la fuerza va para arriba y delta I también va hacia arriba, que es el desplazamiento. Entonces te queda la masa, que son 10.000 kilogramos, 10 toneladas, lo multiplicas, ¿cierto?, por 9,8 metros segundo cuadrado, y la altura son 30 metros, lo cual equivale a 2.940.000 joules, que era el trabajo que realiza el motor, y después calcula el rendimiento del motor. La potencia útil, ¿cierto?, en 60 segundos, porque es en un minuto, es la potencia útil en un tiempo, son los 2.940.000 watts, y en 60 segundos te queda 49.000 watts. Y el rendimiento del motor de la grúa es la potencia útil por la potencia que genera el motor, por 100. Lo que yo hago son 49.000, lo que me suministra el motor son 73.500, ¿cierto? Lo multiplico por 100 y eso me da un rendimiento de un 66.7%. Es decir, estoy en un margen de tolerancia bastante bueno. No sé si hay alguna duda en alguna consulta hasta acá. Bien, dice aquí, calcula el trabajo realizado por las fuerzas de rozamiento y por la fuerza peso en el caso en que el desplazamiento largo de 2 metros de un bloque de 200 kilogramos sobre una superficie de 0,15. En los siguientes casos, el bloque se encuentra en una superficie horizontal y luego el bloque se encuentra en un plano inclinado con un ángulo de 25 grados. Entonces usted tiene la fuerza normal, tiene el peso, tiene la fuerza roce, la fuerza F y el desplazamiento. No es necesario colocar el desplazamiento. Entonces en este caso, si yo le ganamos cuerpo libre en la vertical, tengo la normal menos el peso igual a 0, o sea que la normal igual a P. Y eso es igual a mg. Y la fuerza roce es el coeficiente roce por la normal, que vale mg. El coeficiente roce vale 0,15, en la masa vale 200 kilogramos, porque la dan, ahí está, por 9,8 metros segundo cuadrado, y se te queda 294 newton. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno 180 grados, que vale menos 1. La fuerza de roce ya la calculamos, vale 294 newton, el desplazamiento es de 2 metros, ¿ya? Ahí dice, a lo largo de 2 metros, y eso te queda menos 588 joules. El trabajo hecho por el peso es la fuerza peso por el desplazamiento, pero el peso te genera un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, por lo tanto, no realiza trabajo mecánico. El trabajo hecho por la normal, tenemos el desplazamiento, y en ese caso, ¿cierto?, la normal vale 90 grados con el desplazamiento, y coseno 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. Y el trabajo total es la suma de los trabajos parciales. El trabajo hecho por la fuerza roce, más el trabajo hecho por el peso, más el trabajo hecho por la fuerza normal, que te queda menos 588 joules. En el caso en que esto está bajando, tengo la normal, la fuerza roce y esta fuerza peso, ¿cierto? Ese ángulo alfa se repite ahí y se repite aquí arriba, ¿ya? Entonces tengo, en el eje X tengo ese vector que está en verde, lo traslado acá y te queda P seno de alfa, ¿cierto? Porque es opuesto, menos la fuerza roce es igual a la masa por la aceleración. Pero esto baja con velocidad constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Así que eso te queda P seno de alfa igual a la fuerza de roce. Pasa con signo positivo. En el caso de la LGI tengo la normal menos la proyección, que es este vector que está en amarillo. Y eso es n menos p coseno de alfa. Y ese ángulo beta no es, lo vamos a arreglar al tiro porque después puede inducir error. Lo vamos a arreglar al tiro esa cosa. Ese ángulo que está ahí.
se repite ahí. Y se repite ahí. Eso es alfa. Es beta. Ahí está, ¿eh? Entonces el ángulo alfa se repite aquí y se repite ahí arriba. Y la fuerza rosa, ¿cierto? Es nu por la normal. Entonces tenemos n menos p coseno alfa igual 0 porque no se mueve esa dirección. Así que te queda que la normal igual a p coseno alfa. Y la definición de la fuerza rosa es nu por la normal. Entonces, de acá de esta ecuación vamos a despejar la normal, ¿cierto? Vamos a trabajar con esa ecuación. Te queda P 200 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado por el coseno de 25 grados, lo cual da lugar a 1776.36 newton. Y de la ecuación 3, la fuerza rosa es nu por la normal. El coeficiente rosa vale 0,15 por la normal, que acabamos de sacarla, y eso te da 266.45 newton. Y por lo tanto el trabajo hecho por la fuerza de roce es la fuerza de roce, 266.45 newton, por desplazamiento, que vale 2 metros, y el coseno 180 grados, porque son antiparalelos, vale menos 1, y coseno de 180 grados vale menos 1, así que esto te queda menos 532.9. Ahí falta el signo negativo. ¿Ya? Y el trabajo hecho por el peso es la fuerza rosa por el desplazamiento. Esto te queda mg por la fuerza, por el desplazamiento por el coseno 65 grados. La fuerza de peso son 200 kilogramos por 9,8 metros segundo grado, que sería el peso, por los 2 metros por el coseno 65 grados. Y eso da lugar a 1656.66 joules. Ahí tenemos entonces los dos trabajos. Por ahí hablamos, ¿cierto?, que el trabajo, ¿cierto?, es equivalente al área bajo la curva. ¿Qué es lo que tengo aquí inicialmente? Tengo la relación de la fuerza con el desplazamiento por una fuerza. En el primer caso, ¿cierto?, se mantiene constante entre 0 y 30, luego varía entre 30 a 40, entre 100 y 250. Y luego este baja de 250, nuevamente baja a 100, entre 40 y 50. Entonces eso lo vamos a subdividir y vamos a calcular el trabajo hecho en esa sombra, en ese lugar celeste. Y si tú multiplicas el valor 100, lo multiplicas por, ¿cierto? Eso vale 100 y esto vale 30. 100 por 30 son 3000. 3000 ¿qué? Fuerza por distancia. Y eso te queda 3000 joules. Entonces calculamos el área celeste. Nos falta el área del triángulo, el triángulo que es más clarito y el área de ese cuadrado que aparece ahí. Y ese cuadrado que aparece ahí, ¿cierto? Multiplicas la altura que vale 100 por el ancho, ¿cierto?, de 20. 100 por 20 te queda 2000. Así que aquí tienes 3000 más 2000 son 5000. Y aquí tienes el área de ese triángulo. Y eso es igual a un medio de la base. La base vale 20 y la altura vale 250 más 150. Entonces tienes un medio de 150 por 20. Entonces ahí tienes el trabajo hecho, vale 2000 joules. Y aquí tienes un medio de la base por la altura, eso te queda 1500 joules. Por lo tanto, el área verde total te queda 2000 más 1500, te queda 3500, más los 3000 anteriores. Entonces, el trabajo neto total resultante son 6500 joules. Recuerde usted que lo mencioné hace un rato, que nosotros íbamos a ver solamente fuerzas que fueran constantes en el tiempo. Y aquí tenemos una fuerza que es constante en el tiempo. Que haya variado de esa manera, pero es fácilmente reproducible. Va de un valor máximo a un valor mínimo y viceversa. Y calculamos esa área. Entonces tengo el área total. Y el área total corresponde al trabajo neto total o resultante. ¿Dudas, consultas hasta acá? Bien, continúo. Hay una bala que trae una velocidad inicial de 350 metros por segundo, golpea a un trozo de cartón, ¿cierto? Obviamente el cartón le genera una fuerza contraria al desplazamiento de la bala, que es lo que está con rojo,
lo atraviesa y al salir de él se le detecta una velocidad de 40 metros por segundo. Es decir, hay un cambio de velocidad en el tiempo debido a la resistencia que pone este cartón, que tiene un cierto espesor de 4 centímetros. Y esos 4 centímetros son 4 por 10 a la hora menos 2. La masa de la bala son 75 gramos, eso hay que pasarlo a kilos, dividimos por 1000, las velocidades están correctas y esos 4 centímetros lo paso a metros, 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces nosotros sabemos que el trabajo total es igual al teorema de variación de la energía cinética igual a delta K. Recuerde que delta K es la energía cinética final de la inicial. Eso es un medio de la masa de la bala por la velocidad final al cuadrado, que es 40 al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que vale 350 al cuadrado. Así que lo que hago aquí, como se repite un medio de la bala, un medio de la masa de la bala, factoriza por él y te queda BF menos BI cuadrado. Eso es un medio 0,5. La masa de la bala vale 75 por 10 a la hora menos 3 kilogramos. Recuerda que estaba en gramos, ¿ya? La masa de la bala son 75 gramos. La velocidad final son 40 metros partido por segundo al cuadrado, menos los 350 metros partido por segundo al cuadrado. Si tú haces esto al cuadrado menos eso al cuadrado, lo multiplicas por 75 exponente menos 3 y lo multiplicas por 0,5, deberá quedarte 4.533,75 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado negativo, porque este número es mucho mayor que esto que está aquí. Y ese kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado, lo que hago aquí es demostrar, ¿cierto?, que ese metro cuadrado lo puedo descomponer como metro por metro. Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado es newton. Newton por metro te queda joule. Entonces ese es el trabajo negativo. El trabajo total es la fuerza por el desplazamiento, porque yo lo que quiero determinar es la fuerza por el coseno 180 grados. Ahí la fuerza está actuando en sentido contrario al desplazamiento. Coseno 180 grados vale menos 1. Ahí está el valor. Te queda la fuerza, que es nuestra incógnita, por el espesor, donde está actuando esa fuerza, que vale 4 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, por un lado, te queda que el trabajo total vale menos 4.533,75 joules. Eso es igual a la fuerza por 4 por 10 a la menos 2 metros por menos 1. Menos con menos se van, y te queda la fuerza por 4 por 10 a la menos 2 por 4.533,75 joules. Y ahí despejo la fuerza. Permiso. Este número está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Al dividirlo, ¿cierto? Eso pasa hacia el otro lado. Pasa dividiendo. Y al dividir eso que está ahí te queda 113,34 newton. Joule es newton por metro, se te van los metros y te queda newton. Y esa es la fuerza, la magnitud o módulo. Ahora, si tú la quieres expresar en términos vectoriales, porque la fuerza es un vector, esa fuerza es contraria al desplazamiento. Por lo tanto, va en dirección negativa del eje de las Y. Entonces ahí le colocas una flecha a la fuerza, le colocas el signo negativo y ahí aparece el vector unitario de las Y. Este es el módulo, la magnitud o módulo de la fuerza, y esto es la dirección de la fuerza, que es contraria al desplazamiento. Acá en este problema lo que tenemos es un caballo, ¿cierto?, que genera la subida, ¿cierto?, de un bloque de masa M a través de una pista de 60 grados. Esta distancia de 5 metros lo sube con velocidad constante, por lo tanto la aceleración vale 0 y el coeficiente de roce vale 0,4. Dice determinar el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan en el bloque y la potencia desarrollada por el caballo. Entonces hago el diagrama cuerpo libre, tengo la tensión, tengo la fuerza roce, la normal y el peso. Entonces aquí el que tengo que descomponer es el peso. Si yo lo llevo para acá, esa componente ya sabemos que vale mg, ¿cierto?, cos del ángulo, y si yo la descompongo, la proyecto hacia acá, esa componente que estoy mostrando vale mg seno del ángulo en cuestión. Entonces tengo la tensión menos la fuerza roce menos la componente del peso, que vale mg seno del ángulo, y eso es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración vale 0 porque la velocidad es constante. En el eje vertical que tengo la normal menos mg cos θ, por acá, y eso es igual a 0, 0 porque no se mueve el bloque en esa dirección, lo hace subiendo o bajando. Y cada vez que haya la fuerza roce, coloca usted la definición de la fuerza roce como número normal. Entonces, de la ecuación 1, eso igual a 0, paso a otras dos cosas,
la tensión menos la fuerza roce menos mg igual 0. Ahí está la ecuación 1. De la ecuación 2, despejo esto que está acá, esto es negativo, pasa al otro lado positivo, te queda que la normal vale mg cos del ángulo. Y con eso yo puedo, de la ecuación 3, puedo determinar la fuerza roce, que es el coeficiente roce por la normal. Y la normal vale mg coseno del ángulo. Entonces eso te queda la tensión, eso es equivalente a la fuerza roce más mg seno del ángulo. Entonces tengo la tensión T, es la fuerza roce que te quedó mu por mg coseno teta más mg seno teta, que es lo que aparece ahí. Y aquí, entre esos dos términos que estoy mostrando acá, se repite un término que es mg, factoriza por mg, y eso te queda mu cos teta más seno teta. Por lo tanto, el trabajo total es la tensión, ahí está la tensión, por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Así que el trabajo hecho por la tensión, que es el trabajo hecho por el caballo a distancia a través de la tensión de un cable, es la tensión, ya, que vale, en este caso T de coseno, y que vale esa expresión. Entonces voy a reemplazar, la masa vale 100 kilogramos, que vale 10 metros segundo cuadrado, y ese paréntesis que está ahí te queda 0,4 por el coseno 60 grados más seno 60 grados por el desplazamiento 5 metros por el coseno del ángulo, que vale coseno 0, que vale 1. Si tú multiplicas 0,4 por coseno 60, le sumas el seno 60 grados, desarrollas primero el paréntesis, y eso lo multiplicas por 5, debería quedarte 2,5 metros. Porque eso que está ahí no tiene unidades, es un número adimensional. Y 100 por 10 te queda 1000 kilogramos metros cuadrados newton. Y 1000 por 1,066 por 2,5 metros, eso te queda 5330,12 joules. Newton por metro te queda en joules. Y ese es el trabajo que hace la tensión en el cable. El trabajo hecho por la normal, si yo me devuelvo, la normal es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto el coseno vale 90 grados, y por lo tanto la normal, a pesar de que está presente, no me realiza trabajo mecánico porque su disposición a 90 grados y coseno a 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0. La normal, ¿no es cierto?, vale mg cos teta d por el coseno del ángulo que forma los dos vectores. El trabajo hecho por la fuerza peso es la fuerza peso por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La masa son 100 kilogramos, g vale 10 metros segundo cuadrado, el desplazamiento vale 5 metros. Y aquí aparece un coseno de 150 grados. ¿De dónde aparecen esos 150? Si tú proyectas la normal para abajo, ahí tienes 90. Pero ese ángulo, ¿cierto?, vale 60. Todo ese ángulo completo vale 90 más 60 son 150, que sería la dirección de la fuerza peso con el desplazamiento. Y por eso te queda coseno 150 grados. Si tú multiplicas 1000 por 10 son 1000, por 5 son 5000 kilogramos metro segundo cuadrado, es newton por metro joule, por el coseno 150 grados, que lo más probable sea un valor negativo, y eso te queda menos 4330,12 joules. En el caso de la fuerza roce, tenemos la fuerza roce por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza roce es mu por la normal por d por el coseno del ángulo. Y eso te queda mu por la normal, que vale mg cos teta por d coseno de alfa. Entonces en ese caso, el coeficiente roce vale 0,4, la masa vale 100 kilogramos, g vale 10 metros segundo cuadrado, por el coseno 60 grados. El desplazamiento vale 5 metros, y la fuerza de roce punta hacia abajo y el desplazamiento por arriba, y eso forma un ángulo extendido de 180 grados. Y coseno 180 grados vale menos 1. Así que si tú multiplicas 0,4 por 1000 por el coseno 60 por 5 por menos 1, eso te queda menos 1000 joules. Entonces ahí tiene el trabajo hecho por la fuerza roce, el trabajo hecho por el peso, el trabajo hecho por la normal y el trabajo hecho por la tensión. Si tú sumas todos los trabajos, esos son 5330,12 joules. Esto vale 0, menos 4330,12. Y esto te queda menos 1000, eso te queda menos 5330,12, y al otro lado te queda 5330,12. Es decir, el trabajo neto total resultante vale 0. Es decir, ¿hay fuerzas que realizan trabajo? Sí. Hay unas de ellas que hacen un trabajo positivo, nulo y negativo. Pero si tú sumas todos esos trabajos, el trabajo total resultante sobre el sistema vale 0. ¿Por qué razón? Porque el bloque, ¿cierto?, se mueve con velocidad constante. Es decir, si la velocidad es constante, la aceleración vale 0 y el trabajo neto total o resultante es igual a 0.
cada una de las fuerzas realizan su determinado trabajo, pero cuando yo hago la suma, el trabajo total neto resultante vale 0. Ese problema que está ahí, se lo voy a dejar de tarea para que lo analicen, está resuelto. Ahí está. Para pasar a los problemas de energía. Entonces aquí vamos a ver los tipos de energía mecánica de un sistema. Tenemos el caso de una montaña rusa. Voy a colocar mi H igual 0 en este nivel. Ahí, por lo tanto, el carrito parte con velocidad inicial 0 en la parte superior de una altura H. Hay un punto A, hay un punto B que sería, ¿cierto?, la altura respecto a la altura R, ¿cierto?, para ese montículo que aparece ahí. Dice, si H vale 20 metros, esta altura, ¿cuál sería la velocidad del carro cuando llega al punto A si no hay roce? La montaña rusa. Si no hay roce, es un sistema conservativo. Tenemos una energía en el punto A, que es la energía de altura, mgh, y tenemos una energía cinética en el punto A, que es el que está abajo. Aquí solamente tengo energía de altura porque su velocidad inicial vale 0, y aquí toda la energía de altura, ¿cierto?, se transformó en energía cinética de movimiento porque H vale 0 en este punto. Entonces tengo la masa del carro que la desconozco, por G que vale 10 metros segundo cuadrado, por la altura, ¿cierto?, que vale 20 en cuestión. Entonces eso te queda 200 por la masa del carro. La energía cinética en el punto A es un medio de la masa del carro por la velocidad del punto A. Entonces te queda un medio de la masa del carro por la velocidad del punto A al cuadrado. Como el sistema... Profe, Dígame. una pregunta, no caché, ¿por qué quedó la altura en 20? Me perdí. Ya. ¿Qué dijo? Sí, ¿Por qué quedó en 20? aquí, pues, dice, si H vale 20, te lo dan. Te lo dan como... Ah, ya, sí, pensé que valía 0, perdón, pensé que valía 0. No, por Ya, eso yo te digo, mira, tú puedes colocar independiente de eso, tú puedes obviar eso, puedes colocar tu H igual 0 aquí arriba. ¿Ok? ya, Ahora, sí, esa altura ahora sería negativa, ¿no? Sería menos 20 respecto de ese 0. claro, ¿Puedes resolver así? Sí, pues los sistemas referenciales son arbitrarios. ¿Ya? Ahora si tú ya, colocas aquí el 0 aquí arriba, entonces está sobre el 0, tengo 20 metros y estoy respetando esa claro, movimiento. El entrar para afuera ok, o el salir para adentro, eso también es relativo. Voy a entrar para afuera o voy a salir para adentro, porque ¿qué es lo que es el afuera? ¿Qué es lo que es el adentro? Depende del punto referencial. Pues. Si yo estoy en el interior de la casa y tú estás entrando desde el patio hacia tu casa, si yo me ubico de acá, tú estás entrando a tu casa. Si alguien te ve desde afuera, tú estás entrando a la casa, y yo digo, no, se está incorporando, o está saliendo de la casa al patio. El arriba o el abajo también es referencial. El izquierdo o el derecho también es referencial. ya, vale, Por ejemplo, gracias. tú estás al otro lado de la pantalla, yo tengo a mi izquierda y tengo a mi derecha, y tú tienes tu derecha y tienes tu izquierda. El arriba, el abajo, el entrar o el salir, depende del punto de referencia. Por eso que hay que establecer una cierta normativa. Entonces, en este caso, yo defino mi cero aquí, ¿viste? Ahí está. Y desde ahí yo voy a medir todas las cosas, en el primer caso. Entonces, acá tengo la energía cinética, que es un medio de la masa del carro por la velocidad. Entonces, aquí la gente se desespera un poco. Profe, está mal el problema, falta la masa del carro. Entonces, uno le dice, por favor, siga trabajando. Entonces, por ser un sistema conservativo, la energía del punto 1, que es la que está ahí, es igual a la energía del punto 2. Entonces, te queda una igualdad. ¿Y qué pasa con la masa del carro? Se van, se elimina. Tú no necesitas la masa del carro. O sea, el carro puede ser de 2 kilos, 4 kilos, 5 toneladas, lo mismo, porque tienes que repetirlo aquí y acá y sí que se te va a ir. Entonces te queda 200, ese 2 que está ahí está dividiendo, vas multiplicando y te queda que la velocidad al cuadrado es 400 metros cuadrados segundo cuadrado. Esta es raíz y te queda una velocidad de 20 metros partido por segundo. Es decir, esa energía de altura, aquí, se transformó en energía cinética y la velocidad que tiene en este punto es de 20 metros partido por segundo. Entonces después tengo que hacer un balance de energía entre el punto A y el punto B. Aquí solamente tengo cinética, porque obviamente estoy en H igual 0, no tengo energía potencial gravitatoria, pero aquí en este punto tengo energía potencial gravitatoria. Y me preguntan, ¿cuál es la velocidad? Si R vale a 18 metros, ¿cuál es la velocidad en el punto B? Entonces ahora tengo, para arriba otra esto, tengo que la energía del punto A igual a la energía del punto B, un medio de la masa del carro por la velocidad del punto al cuadrado. Y eso es igual a un medio de la masa del carro por la velocidad del punto B más la energía de altura.
Y ese H ahora corresponde a R, donde R, ¿cierto?, es la distancia que me da, ¿no es cierto?, de 18 metros. Entonces aquí te queda 1/2 de la masa del carro por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado ahí la tienes, 400 metros cuadrados segundo cuadrado. No voy a colocar 20 y después volver a elevarlo al cuadrado si ya lo tengo listo yo. Y eso es igual a 1/2 de la masa del carro por la velocidad al punto B, más la masa del carro porque tengo altura, por G que vale 10 metros segundo cuadrado por la altura que me dan en forma referencial. Ahora me están diciendo si R vale 18 metros, es decir, esa altura vale 18 metros. Entonces te queda la mitad de 400, 200 por la masa del carro. Eso es 1/2 de la masa del carro por la velocidad del punto B, más la masa del carro. 10 por 18 te queda 180 metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces tengo una ecuación, tanto a la izquierda como a la derecha, y un factor que se repite, la masa del carro. La puedo eliminar, porque aquí yo debería factorizar primero por la masa del carro. Me salto ese paso y la elimino. Entonces te queda 200 metros cuadrados segundo cuadrado. Eso te queda 180 metros cuadrados segundo cuadrado. Y esto te queda, este estaba con signo positivo, pasó hacia el otro lado negativo, agrupé todos los términos que tengan metro cuadrado, segundo cuadrado, lo pasé hacia la izquierda, ahí está la igualdad, y eso te queda 1/2 de la velocidad v sub v al cuadrado. Ya, eso está ahí de más porque lo eliminé arriba, pero bueno, se me pasó, se me chispoteó eso que está ahí. Entonces aquí te queda 200 menos 180, te queda 20, ¿no? Y ese 2 que estaba ahí pasa al otro lado, dividiendo por multiplicando, te queda 40 metros cuadrados segundo cuadrado. Extraes raíz y te queda que la velocidad del punto es 6,32 metros partido por segundo. Esa es la velocidad que tiene el carrito, ¿cierto? Aquí en el punto B. Partido por 0, 20, y luego cuando ese punto vale 6,30 y algo. 6,32. ¿Qué nos viene en la letra C? Dice, ¿cuál es la altura H máxima? Eventualmente ya tenemos un caso especial para R igual 18. Dicen, ¿cuál es la altura máxima para que la gravedad, ¿cierto?, el peso mantenga adherido al carril en el punto R igual a 18 metros? Entonces, tengo que hacer un análisis del carrito en el punto, en el eje Y, en el punto B. Hacia arriba tengo la normal, porque está en contacto con el riel, y hacia abajo tengo el peso. La diferencia de esa fuerza es igual a la fuerza centrípeta, la masa del carro por la velocidad v sub v al cuadrado partido por el radio de giro. Si el carrito, voy a analizar la eventualidad que el carrito se despega. Si el carrito se despega, la normal deja de tener, el carrito deja de tener contacto con el riel, es decir, la normal vale 0. Y si la normal vale 0, te queda menos m sub c del carro, con la masa del carro se van y se te queda v sub v cuadrado partido por r, es decir, v sub v al cuadrado te queda menos g por r. Y en el punto B, ¿qué energías tengo? Tengo cinética y de altura. Eso es igual a 1/2 de la masa del carro por la velocidad v sub v cuadrado, que era igual a menos g por r. Y ese signo menos lo puse acá. Más energía de altura. Y en el punto A tengo energía cinética. Aquí, en este punto, ¿cierto?, tengo energía de altura y el carrito está pasando con una cierta velocidad, y aquí tengo solamente energía cinética. No tengo altura, porque recuerda que el h igual 0 está medio ahí. Entonces hago un balance de energía, ¿cierto? Entre esos dos puntos tengo menos 1/2 de la masa del carro por g por h, más la masa del carro por g por h mayúscula, y eso es igual a 1/2 de la masa del carro por la velocidad del punto al cuadrado. Se nos van las masas del carro, tengo menos 1/2 de g que vale 10, el radio, ¿cierto?, ahora la altura máxima es de 18, 10 por h te queda 10h, eso es igual a 1/2 de la velocidad que vale 20, ¿cierto?, del punto A, que era 20. Ahí tengo la velocidad del punto A, vale 20 metros partido por segundo. Ahí. Entonces te queda 10 por 18 son 180, la mitad de 180 son 90 negativo, más 10h, y eso te queda 10. Y ahí despejo, esto es negativo, pasa al otro lado positivo, más 90. 90 más 10 son 100, y eso te queda 10h. O sea que h, la altura máxima debería ser de 10 metros, para que no se despegue el carrito, ¿cierto?, del riel.
Este problema tiene que ver con la energía potencial elástica. Échale un resorte, échale una mirada, lo voy a dejar ahí pendiente porque necesito analizar otras cosas. Vamos a hacer este otro problema. Este problema tiene que ver con la siguiente situación. Un camión que ha perdido los frenos. Iba a hacer un comentario hace un rato, se me fue. Voy a devolver, pues a mí me gusta comentar las cosas para que vea que estas cosas tienen su utilidad práctica. Que estas cosas que uno enseña no son cosas que están al azar, sino que están asociadas a ciertas situaciones que se dan en la vida. Bien. No sé si usted se enteró si es porteño o es viñamarino, pero en Valparaíso hubo un derrumbe grande cerca ahí donde está la municipalidad de Valparaíso, donde murieron como 7 o 8 personas. Fue un costado, ¿cierto? Debido al agua lluvia, se vino abajo toda una serie de casas y murieron aplastados varias personas. Esas casas, ¿cierto? Estaban hace ya un tiempo consideradas no habitables, pero la gente no abandonó esas casas y se produjo un derrumbe grande de parte de deslizamiento de tierra, ¿cierto? Se cayeron los muros de contención, etcétera, etcétera, y la gente murió, pues murieron como 6, 7 personas. Entre estudiantes que estaban arrendando unas casas, gente que estaba viviendo ahí por muchos años, que no hizo abandono esas casas, etcétera, etcétera. Y se acordonó todo el lugar y había que mover todos esos escombros. Pues. Entonces, no estaba la maquinaria aquí en el puerto de Valparaíso, no había ninguna industria que tuviera, tuvieron que traerla de Santiago, unos camiones grúa enormes, con unas grúas. Y yo me atravesé con esos camiones que traían de Santiago. Venían una escolta policial y los trajeron de Santiago específicamente para poder subir, ¿cierto? Todos esos restos de concreto, de hormigón armado, cemento que estaban ahí, porque tenían que tener, ¿cierto? un buen apoyo. Y esas grúas no existían aquí en el puerto de Valparaíso, no estaban, y se las tuvieron que traer de Santiago, de emergencia, para poder rescatar, ¿cierto? Y sacar a los muertos, a los fallecidos que estaban bajo la situación. Entonces, para que usted vea, ¿cierto? Los tipos hicieron el estudio técnico, no estaban las grúas acá con la potencia necesaria y suficiente para poder generar, ¿cierto? El levantamiento de todos esos trozos de concreto, muros y todo el asunto que estaban ahí. Entonces hubo que traer esas grúas de Santiago. Y esas decisiones las va a tener que tomar usted. Igual cosa, cuando usted necesita, ¿cierto? Mover una serie de escombros o tierra, tiene que contratar, ¿cierto? Los servicios de una grúa por cierto tiempo, y eso tiene un costo, valor hombre y mantención. Y eso tiene que hacerlo en cierto tiempo, porque hay una carta GAN que le indica que eso debe estar listo en tantas horas. Y eso tiene un costo, y si usted se demora, o si usted no cumple con la norma, o trae un camión que no sirve, va a tener problemas, porque lo van a llamar a terreno, porque usted es el que la lleva. Usted es el capataz, el que está a cargo de la obra, en la parte operacional, que va a estar ahí. Y usted va a tomar la decisión, y va a tener que hacer algunos cálculos para saber qué tipo de grúa necesita, cuál es el costo, etcétera, etcétera. Para eso tiene que entender todas estas pequeñas cosas que uno está haciendo aquí, que es lo esencial. Ya, esto está asociado también, después le voy a explicar una anécdota de esto. Hay un camión que ha perdido, o sea, que desciende por una pendiente a 80 millas por hora. Entonces aquí va a que es una conversión de unidades. Por fortuna existe una rampa de escape de emergencia al pie de la colina. La inclinación de la rampa es de 15 grados. Véase la figura. Ahí está, 15 grados. ¿Cuál debería ser la longitud mínima L de esa rampa para que el camión momentáneamente suba, ¿cierto?, hacia arriba y quede en reposo? Que después se devuelva es parte de otra historia, pero usted logra controlar la situación. Y aquí les puse la conversión 1 milla y 1 hora. Entonces, este camión viene baja, ¿cierto? Se le cortaron los frenos, ¿cierto? Y tiene que subir por aquí y llegar allá. Entonces tiene una situación inicial y una situación final. Y tiene una cierta longitud y un cierto ángulo. Como no hay rozamiento en este caso, porque no hablan de roce, lo cual en la práctica no es cierto, ya le explico, delta E vale 0, es decir, la energía final de este punto es igual a la energía inicial de este punto. Y aquí coloco el H igual 0. Por lo tanto, en este punto solamente tengo energía cinética. Y en este punto que está acá, solamente tengo energía de altura, porque se detuvo. Que se devuelva es parte de otra historia. Tengo una cierta altura. Entonces aquí tengo energía cinética y aquí tengo energía de altura. Y aquí hago balance de energía, por energía final es igual a energía inicial. Por ser un sistema conservativo, coloco toda la energía. Y luego le hago la evaluación.
es la energía cinética final, más la gravitatoria final, más la elástica final. Esta es la energía cinética inicial, más la gravitatoria inicial, más la elástica inicial. Energía cinética final no hay porque se detiene. ¿Altura hay? Sí, por supuesto, porque hay altura. Energía potencial elástica, recuerda que es la energía asociada ¿a qué? A resorte, ¿o no? Y el problema no presenta resorte en ese punto. Igual cosa acá, aquí tiene energía cinética inicial, inicia con 80 millas por hora el movimiento, no hay altura y no hay tampoco resortes comprometidos. Así que te queda que la energía final, gravitatoria final, es igual a la energía cinética inicial. Y la energía gravitatoria es mgh. Y la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad inicial. Se te va la masa y te queda que la altura, ¿cierto? Ese g está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la velocidad inicial al cuadrado partido por 2g. Pero tú lo que quieres, ¿cierto? No es h, sino lo que quieres es L. Entonces tú tienes que considerar ese triángulo, mira, ahí está. Entonces tú dices, tienes el ángulo, tienes la hipotenusa, tienes el cateto opuesto a 15 grados. Entonces tú dices, seno de 15 grados es cateto opuesto partido por la hipotenusa, h partido por L. Y de ahí tú despejas h, el L está dividiendo, pasa multiplicando. O sea, donde diga h lo voy a tener que reemplazar por L 15 grados. Que es lo que aparece aquí, h igual a L 15 grados, y aquí te quedó h igual a bi cuadrado partido por 2g, ahí está, el h. L 15 grados igual a la velocidad inicial al cuadrado partido por 2g. El 15 seno 15 grados está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Te queda la velocidad inicial. Y la velocidad inicial son 80 millas, una milla son 1609 metros, y una hora son 3600 segundos. Y todo eso está al cuadrado. Entonces tú haces la división en tu calculadora, luego lo elevas al cuadrado y te queda metro cuadrado, segundo cuadrado. Y abajo te queda 2 por 10 metros segundo cuadrado por el seno 15 grados, que son 0,258, eso te queda 5,16 metros segundo cuadrado. Simplificas 35,75 dividido en 5,16 y eso te queda 6,29, ¿qué? Metro segundo cuadrado, el segundo se divide, hay una división de fracciones, se conserva el primero igual, el segundo se invierte, se dan vuelta, los segundos cuadrados se van y te queda metro cuadrado partido por metro, que te queda metro. Es decir, la rampa debería tener una longitud de 6,92 metros aproximadamente para que un camión de esas características, independiente de su masa, porque no ocupamos masa en ningún lado, pueda subir, ¿cierto?, con una velocidad promedio de 80 millas por hora, o sea, 35,75 metros cuadrados segundo cuadrado, y pueda subir y llegar ahí al rebozo. Usted que es de Valparaíso, Viña, la persona que me está siguiendo, o los que me están siguiendo, Viña. usted sabe que normalmente ahí al final en Valparaíso, ¿cierto?, de Santo Oso siempre hay accidente, ¿no? Sí, po. Ya, el último que es el camión que se dé vuelta. Usted sabe que Sí. los camiones no pueden incorporarse a Valparaíso. Los camiones que Sí, traen pues está carga, prohibido. ¿cierto? Los camiones que traen carga vienen del camino internacional, bajan por aquí donde yo vivo, cerca donde yo vivo, en un condominio, y ahí toman, ¿no es cierto?, el camino Las Palmas. Sí. Toman el camino Las Palmas, ¿cierto? Toman todo el túnel, ahí también normalmente hay accidentes. Aquí hay una curva grande cerca donde yo vivo y normalmente hay accidentes automovilísticos graves. Y atraviesan, y son camiones de gran tonelaje que traen granos, traen carga, container, y se los come, ¿cierto?, la curva. Toda curva, esto le explico adicionalmente, porque esto usted va a tener que construir también caminos. Tienen un peralte. El peralte es la inclinación de la curva. Tiene un delta. Hay una situación interior, ¿cierto?, y una situación exterior. Hay una diferencia de altura. Eso es la inclinación, el peralte que se llama. Y al lado del peralte, esa inclinación de la curva dice velocidad máxima, que debería decir rapidez máxima, 60-80 kilómetros por hora. Entonces los tipos, como no conocen el camino, dan, ¿no es cierto?, esa curva con una mayor velocidad que la que corresponde, con una mayor rapidez, y se los come la inercia. Recuerda que la ley de inercia dice que tiende a seguir la línea de movimiento, a pesar, ¿no es cierto?, que hay una fuerza externa y un frenado. Se los lleva a la inercia. Y se da volcan, o se dan vuelta, o chocan, ¿no es cierto?,
y si pasan a llevar, o cierto, y quedan atravesados la pista, entonces me cortan la pista de subida y de bajada. Y poder mover un camión de esas características no es simple. Hay que traer grúas de gran tonelaje, hay que separar, hay que bajar, ¿cierto? Si hay fallecido, una serie de cosas. Entonces, de repente el camino está cortado 4 o 5 horas. Y normalmente pasan a llevar, ¿cierto?, los postes, y hay corte de alumbrado eléctrico y una serie de cosas. Y aquí en el condominio yo quedo sin luz y quedo sin agua. ¿Por qué razón? Porque tengo un sistema electrógeno, o un sistema, un hidropaco, ¿cierto?, que está abajo y que funciona con electricidad. Por lo tanto, inmediatamente, si se corta la luz en mi vecindario, yo también quedo sin agua. Entonces, aquí voy con eso. Eso es el peralte, la inclinación. Como desconocen las curvas, entonces los tipos ahora suben, ¿no es cierto?, por Las Palmas y bajan por allá por el camino costero. Y allá hay un túnel, ¿no es cierto?, que se mete y van a dar al puerto interior. Pero este camión, como hay otra gente que viene de Santiago a dejar cajas que está repartiendo el gobierno de este turno, se volcan, se dan vueltas. Pero un poco más arriba, para los camiones, ¿cierto?, que venían con cierta velocidad o se le habían cortado los frenos, un poquito más arriba hay una rampa de escape. En el camino costero hay como 2 rampas de escape. No sé si usted ha andado por el camino costero bajando. A mano derecha, ¿cierto?, hay 2 rampas de escape. Y acá en Santos hay una, y esa rampa de escape fue diseñada por un profesor mío, el profesor Juan Casanova de la Universidad Católica del Paraíso, que fue profesor de laboratorio mío. Y ese señor construyó esa pista, esa rampa de escape, y se construyó un muro, ¿cierto? Se puso un cercado, una reja metálica, ¿cierto?, para proteger todo, y eso se cubrió con una especie de resaltos consecutivos con piedra y con arena y huevillos fundamentalmente. Adivine qué pasó con los huevillos y la arena. Adivine qué pasó con el huevillo y la arena. No aguantaron un Se la robaron, volcán. se la robaron. Ah, ¿Para qué? ¿en serio? Para hacer la Qué mezcla, mal. ¿cierto? O para venderlo, para hacer la mezcla de las casas que están en el sector. Se robaron la arena que había abajo, se robaron los huevillos, se robaron todas las rejas, y eso está con 0 mantención. Y ese peralte está vigente. Pero en este país, ¿cierto?, las cosas se hacen una vez, y los gobiernos de turno, llámese este, el anterior, el anterior, piensan que las cosas son eternas. Y no es así, po. Aquí hay 0 mantención. Entonces, si eso estuviese habilitado, quizás, ¿cierto?, uno de estos camiones, ¿cierto?, podría ir ahí, poder salvar vidas, evitar los accidentes que se producen. Y además tampoco hay la señalización, o está tapada por los árboles, ¿cierto?, que indican qué velocidad deberían traer estos camiones. Como estos señores andan siempre apurados, porque tienen que volver a Santiago, entonces, si yo vengo lento y hago 2 viajes, a lo mejor puedo hacer 4 viajes. Entonces yo rentabilizo mis viajes de ida y vuelta, entonces ando a mayor velocidad. Y esa rampa de escape ahí se hizo una vez y ahí está botado. Por eso, si usted me dice, profe, ¿usted paga peaje? Sí, yo pago peaje. Y hay caminos que están concesionados, ¿cierto?, donde hay cuestiones externas que son europeas, pero te están manteniendo las pistas. Tú ves normalmente que, bueno, ahora se contrata a los haitianos, qué sé yo, o gente que anda sacando una bolsita y anda limpiando las aceras, las canaletas de desagüe, hacen mantención y están normalmente siempre reparando los caminos y la mantienen en muy buen estado. Entonces hay una mantención constante de esos caminos. El problema se va a suceder cuando se termine el contrato con estas concesionarias y abandonen el país, y va a quedar en manos del MOP o del gobierno de turno. ¿Usted cree que se le va a hacer la mantención a los caminos? No. No. Por ejemplo, cuando yo tengo que ir a Villa Alemana o Peña Blanca, yo preferimos por el camino, por el Truncar Sur. Pago 700 pesos, pero voy cómodo y voy a la velocidad que quiero, y me evito todo el tráfico, ¿cierto?, por el interior, los semáforos, el desgaste de mi freno, cierto, están cambiando, voy con una cierta velocidad más o menos constante, pago el peaje, sigo y me ahorro tiempo también, 15, 20 minutos, 25, 35 minutos.
Entonces yo prefiero pagar esos 800 pesos. Le hace la mantención que corresponde. Entonces usted, como va a ser una persona que va a tomar decisiones, ya le he dicho alguna vez, usted hágale mantención, si trabaja sobre todo en el ámbito de la construcción, usted hágale ver a los empresarios, ¿cierto? A la gente que está a cargo, del ingeniero jefe, que mientras no estamos ahí, hagámosle mantención a los equipos, de tal manera que cuando nuevamente tengan que levantar la obra, los materiales estén a disposición y con el resguardo que corresponda. Y esa decisión la va a tener que tomar usted. Ahora, si no le hacen caso, no importa, pero usted queda con la conciencia tranquila. ¿Entiende? Pero nosotros tomamos esa decisión, o sea, como técnico de construcción, nosotros somos los que tomamos esa decisión. Sí, pues usted la puede tomar en terreno, pues. O usted le hace ver al ingeniero toda la cosa, pero usted, si pasa un accidente, usted queda con la conciencia tranquila, pues. Usted hizo lo que tenía que hacer, pues, ¿no? Porque Claro. usted tiene analizado esta cuestión de la mantención. ¿Me entiende? Sí. Además, lo va a estar supervisando usted un prevencionista en riesgo. El evitar, ¿o cierto?, colocar las paredes, ¿cierto?, para el ruido, no trabajar de noche, porque la gente del sector, ¿o cierto?, si bien es cierto, usted tiene que mantener la pega, hacer la pega, pero también hay que hacer ver, ¿cierto?, que esta cuestión hay gente que está alrededor que también necesita su tranquilidad y gente que trabaja también. Y eso muchas veces no se respeta. Es verdad. Entonces, todas esas cosas usted va a tener y va a tener que controlar a la gente porque va a trabajar, que son los jornaleros. Y los jornaleros no tienen la educación que usted va a adquirir, pues, si por eso está estudiando, ¿no? Y eso tiene que hacer la diferencia del marco de referencia. Pues. De eso se trata. Por eso que todas estas cositas las tiene que entender. Pues. Por eso siempre trato de ponerle algún ejemplo que tenga que ver con su especialidad. Ya, Sí, hay un... ayuda caleta. Dígame. Nada, que ayuda caleta eso, que ponga ejemplos como reales. Claro, es para ir viendo, ¿cierto? Ir viendo otro margen, ¿no es cierto? Otra realidad, otro punto de vista, otro profesor le va a decir otra cosa, ¿me entiende usted? Entonces, todo eso va adquiriendo usted un conocimiento que muchas veces eso no está escrito en los textos, no está escrito en los libros, sino que es parte de una experticia. Por eso que el otro día un joven a mí me decía, oiga, ¿por qué me colocó esta nota si yo creo que esto no? Pues señor, pues si la persona que está corrigiendo soy yo y tú tienes que hacerlo con ciertos parámetros esta cuestión. Y usted no lo está haciendo, por lo tanto este trabajo está deficitario y a mí que me respalda eso, el estar haciendo clases desde los 24 años y tener mi grado académico, ¿cierto? Como corresponde, ¿me entiende? Entonces uno tiene su fundamento, tiene su experiencia y eso se lo trata de trabajar, de transmitir a los jóvenes. Entonces uno le dice, mira, el próximo trabajo tiene que hacerlo de esta y esta otra manera. Y yo he tratado de entregarle un poquito más allá cosas que usted vaya aprendiendo, cómo generar los informes, colocar las figuras y todo eso lo tiene que ir aprendiendo. Y ahora estoy hablando, mire, solamente con 14 personas, a 13 personas, pues. Ahora unos 5 que me estarán, el otro están durmiendo, no sé, pues. Pero el resto, ¿dónde están? Entonces, todas esas cosas que uno habla es parte de una experticia. Pues. Ya, tengo el punto 1 y el punto 2, 10 metros. La masa vale 5 kilogramos. Suponiendo que parte el reposo, velocidad inicial 0, o sea, de aquí tengo energía de altura. Calcula su velocidad cuando haya recorrido 10 metros. O sea, si tú colocas h igual 0, aquí toda la energía de altura se transformó en cinética. Letra A, si no hay roce. Entonces, las únicas fuerzas que hay es un sistema conservativo. La diferencia de energía vale 0, es decir, la energía del punto 2 es igual a la energía del punto 1. En el punto 2 tienes cinética y en el punto 1 tienes gravitatoria. Colocas un medio de la masa por la velocidad del punto 2 igual a mgh. Se te va la masa y te queda la velocidad al cuadrado 2g por h. 2 por 10 metros segundo cuadrado por la altura de 5 metros. Eso te queda 2 por 10 son 20, por 5 son 100 metros cuadrados segundo cuadrado. Extraer raíz y eso te queda 10 metros partido por segundo. Esa sería la velocidad casquera. Desde 0 aumenta hasta 10 metros partido por segundo. En ese punto. ¿Cuándo no hay roce? Si hay roce, hay pérdida de energía y esa pérdida de energía se debe al trabajo hecho por la fuerza de roce. Entonces veamos, el trabajo hecho por la fuerza de roce, que es la no conservativa, es la fuerza de roce, que es nu por n por el desplazamiento, por el coseno 180 grados, menos 1. Te queda el coeficiente de roce por la componente del peso, que vale pi. Y esa pi vale mg coseno del ángulo de inclinación.
porque ese ángulo que está ahí vale 30 grados. Y eso te queda entonces menos mu mg coseno de 30 grados por el desplazamiento. Entonces tenemos el lado izquierdo, ¿cierto? El lado derecho de la situación. Y aquí tengo la energía. ¿Qué energía tengo en el punto 2? Tengo cinética, no hay gravitatoria porque estoy en h igual 0, menos, coloca el signo negativo, coloca el paréntesis por favor, 0, menos la energía potencial gravitatoria que vale mgh. Entonces tienes un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto lo voy a pasar hacia el otro lado, te queda más, menos por más te queda menos, lo paso hacia el otro lado, entonces te queda mgh menos mu g mg coseno 30 grados por delta x. Y de ahí despejas la velocidad. El 2 se está dividiendo, pasa multiplicando y te queda 2 por, ¿cierto? 2 por eso, y la masa que estaba dividiendo, bueno, todo esto la masa tú la puedes eliminar, porque hay un igual. Y por eso no aparece la masa, ¿te das cuenta? Entonces ese 2 que estaba aquí, dividiendo pasa multiplicando, entonces queda 2g, además factorizaron por g inmediatamente, factor de h menos mu coseno 30 grados por delta x. Y reemplaza los valores, 2 por 9,8 usaron en este caso, por la altura de 5 metros menos mu que vale 0,3, ¿cuánto era el coeficiente de roce? Ahí está, 0,3, ahí aparece ese valor, por el coseno de 30 grados 0,5 por el desplazamiento que vale 10 metros. Y eso da lugar a una velocidad de 6,9 metros partido por segundo. Aquí tenemos otra situación física. Tenemos un esquiador de 70 kilogramos. Coloco mi h igual 0 acá. Viene el socio, baja por este montículo, pasa por B y comprime un resorte a una cierta distancia. Y todo esto vale h igual 0. Parte del reposo, por lo tanto en este punto solamente tienes energía de altura. Cinética vale 0. Desde una altura de 15 metros por una pista sin rozamiento. No hay roce, como se indica en la figura. Antes de llegar al muelle, que es ese, el resorte, los españoles le llaman muelle, que está al final de su recorrido, se encuentra con un tramo de longitud de igual a 20 metros, eso vale 20 metros, donde existe un coeficiente de roce mu. Entonces aquí, entre ese punto y ese punto no hay roce, aquí hay roce, y de aquí para acá no hay roce. Entonces de aquí, desde este punto hasta este punto, sistema conservativo, la energía se conserva. Entre este punto y este punto hay variación de la energía del sistema, y eso es igual al trabajo hecho por la fuerza de roce. Entonces cuando el tipo pase por esta pista, aquí va a haber disipación de energía, esto va a sonar, energía sonora. La energía mecánica se transforma en energía sonora. Si yo coloco unos sensores, unas termocuplas, unos sensores de temperatura, lo más probable es que aquí vaya a salir calorcito o vaya a experimentar un cambio de temperatura. Es decir, la energía mecánica se transforma en energía calórica, energía sonora o energía térmica. Y cuando salga de aquí, la energía, ¿cierto?, se conserva. No hay roce. Sabiendo que el muelle constante, tiene una constante K de 800 Nm en su estado final, se encuentra comprimido una longitud de 0,2 metros. Determinar el coeficiente de roce en la parte rugosa. Entonces aquí hay una mala reacción del problema, lo vamos a arreglar al tiro. No me parece adecuado. Entonces aquí vamos a arreglar aquí, antes de llegar al muelle vamos a poner resorte. Se encuentra sabiendo que el resorte, porque alguien podría pensar lo que está en el mar con un muelle, tiene una constante recuperadora, constante, le llamamos elasticidad. El hacer clases recurrentes con esto me permite ir mejorando la información. Entonces uno cada vez lo va mejorando, ¿se da cuenta, no? Entonces ahí queda mejor, sabiendo que el resorte tiene una constante elasticidad, porque yo no hablé de una constante recuperadora, yo hablé de una constante elasticidad. Ah, ya sé lo que es. ¿Entiendes?
Entonces uno lo va mejorando y le dando vuelta al problema. Entonces la variación de energía igual al trabajo hecho por la fuerza Rosa. La energía del punto B menos la energía del punto A igual al trabajo hecho por la fuerza de Rosa. La energía del punto A y la energía del punto B es igual al trabajo hecho por la fuerza Rosa, porque solamente aquí existe rozamiento. ¿Qué energía tengo en el punto B? Tengo energía potencial elástica, un medio de cada, porque tengo un resorte comprimido. Y la energía en el punto A tengo altura. Y eso se debe al trabajo hecho por la fuerza de roce en una cierta distancia que es B. Y la fuerza de roce en este caso es nu por la normal. Y en este caso la normal, por ser horizontal aquí, usted tiene la normal y tiene el peso hacia abajo. N menos mg igual 0. No como el caso de un plano inclinado. Entonces, si usted reemplaza los datos, se lo dejo de tarea. Si usted reemplaza los datos, tiene un coeficiente de Rosse igual a 0,75 aproximadamente. Ya, ¿qué tenemos acá? Dice un bloque de masa 1 kilogramos. Profe, me tengo que ir por la hora de... Termino de ver la clase cuando la subo. ¿Terminó la clase ya? No, son las 10, pero yo no puedo seguir en la clase. Tengo que irme ahora para estar en las 10. Ya, oye, yo les voy a colocar la tarea y les voy a subir la nota con la nota final de las simulaciones. Y la tarea va a estar en el aula virtual con cierta... ¿Ya tiene las notas, profe? ¿Ah? ¿Ya ¿Cómo? tiene las notas? No, pues no las he Que corregido ya tiene. todavía. Ah, Las voy a corregir, pues cuando las corrija las voy a colocar ahí. Ya. Les voy Vale, a gracias. colocar... Nos vemos el próximo viernes. Que estén. Sí, oye, si no, pues ya no tenemos más clases ya, pues. Te voy a esperar, ¿o cierto? Que Ah, llegue claro, si hoy día es la última clase. ya. Hoy día yo hago la última clase y usted me tiene que entregar el último trabajo y yo le entrego la nota final. Ya, ¿cuándo se entrega el último trabajo? Por eso le digo, lo voy a colocar en el aula virtual, todavía no lo he colocado ni diseñado Ah, todavía. Pero debería estar este fin de ya, semana, vale. debería estar ahí para que esté atento a la jugada. Avísela a sus Ok, compañeros, muchas gracias. porque hoy día tengo, Ya lo, me fueron 2 más. Ya, chao. Hay un bloque de ya lo aviso por WhatsApp. Gracias. Chao, ya. chao. Tengo un bloque de masa 1 kilogramos en el punto A, inicia su movimiento en el punto A a una altura h sub 0 a 0,47 metros, o sea, 47 centímetros. Vamos a definir el h igual 0 aquí. Y se desliza hacia abajo por una pista curva de fricción despreciable, es decir, la pista curva azul no hay roce, y empalma con un punto B con un plano inclinado, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción dinámico entre el punto B y C vale 0,25. Entonces viene allá la velocidad en el punto B. Entonces el bloque se mueve en el tramo AB, donde no hay roce, luego se cumple el teorema de conservación de la energía. ¿Eso qué significa? Significa que la energía del punto inicial A es igual a la energía cinética o es igual a la energía final del punto B. Entonces la energía en cuestión en el punto A es igual a la energía en el punto B, la suma de la energía. En el punto A solamente tengo energía de altura, mg por h sub 0 es igual a m por b cuadrado a medio. Se nos va la masa y te queda que b sub b, ¿cierto? Es la raíz de 2g por h sub 0. Es decir, puedo determinar yo la altura. Esto sería 2 por 10 por 0,47 y eso te da la velocidad al punto B. Luego dice allá la máxima altura I sub 0 que alcanza el bloque sobre el punto, sobre el plano inclinado. Es decir, me piden esa altura. Entonces, la energía, la velocidad final de este punto, para este tramo, pasa a ser la velocidad inicial del segundo y se va a desplazar una altura, se va a desplazar una distancia de sub 0, alcanzando una altura I sub 0. La variación de la energía es igual al trabajo hecho por la fuerza rosa porque hay rozamiento. Y el trabajo hecho por la fuerza rosa es el coeficiente rosa por la normal por el desplazamiento en el cual está actuando, por el coseno 180 grados, por eso aparece menos algo. Y eso es igual a la variación de la energía del sistema en el punto C menos en el punto B. Entonces, de acá tenemos, ¿cierto? Vamos a determinar la normal, tenemos el peso y esa componente vale mg coseno algo. Por eso decimos que la normal vale mg.
Por lo tanto, esto te queda menos mu, ¿cierto? Que es mg, la normal, mg coseno por d sub 0, eso es igual a la variación, es la energía de altura menos la energía cinética en el punto B, donde d sub 0 se relaciona con I sub 0, ¿cierto? Voy a devolverme al plano inicial, ahí. Entonces tú tienes aquí una relación entre el desplazamiento de sub 0 y la altura I sub 0 y el ángulo. Entonces decimos lo siguiente, seno de teta es altura por la altura, ¿cierto? Por el desplazamiento. ¿Ya? O cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y por eso aquí te queda que d sub 0 vale I sub 0 partido por seno del ángulo. Es decir, si tú pasas el seno del ángulo y esto te queda I sub 0 partido por d sub 0 y despejamos d sub 0. Por lo tanto, eso te queda menos mu por mg cos teta por d sub 0. Y d sub 0 vale I sub 0 seno teta y eso es igual a mg I sub 0 menos un medio de la masa por la velocidad del punto inicial al cuadrado. Ahora, nos queda eso que está ahí. Ahora, de acuerdo a la situación, ¿cierto? Podemos reescribir recordando que la energía de altura es igual a la velocidad en cuestión, a la energía cinética. Entonces, donde dice la energía cinética, puedo reemplazar por mg h sub 0. Y acá te queda menos mu mg, puedo factorizar por mg estos lados, se nos van, y te queda coseno partido por seno, que es cotangente. La gente piensa que coseno partido por seno es tangente. No, seno partido por coseno es tangente, pero coseno partido por seno es cotangente por I sub 0. Y de ahí agregamos todos los términos que tengan I sub 0, factorizamos y despejamos, y nos queda que la altura final es la altura de la cual salió el objeto partido por 1 más el coeficiente rosa cotangente del ángulo de inclinación. Este problema que está aquí, estos dos problemas últimos, se los voy a dejar de tarea para que usted lo analice. ¿Ya? Y usted los ve. Para que los vea. Y con eso terminamos, chicos, la clase de hoy. Se los dejo de tarea. Este PPT que yo acabo de mostrar y explicar la gran mayoría de los problemas está en el aula y usted lo puede hacer parte suya. Están los PPT, están ahí. ¿Ya? Y lo que digo, ¿cierto? Hoy día es la última clase que tenemos y usted ahora lo que tiene que hacer es esperar a que yo le suba la última tarea, el último trabajo. Me lo tiene que entregar dentro de cierta fecha que va a estar estipulada ahí en el aula. Tiene que ser en formato PDF, me lo entrega a la dirección www.aula.ucm.cl y eso sería la última tarea, que es resolver 3 problemas que le voy a plantear de carácter grupal. Me lo entrega una persona y con eso yo le pongo la nota final. Las simulaciones se las voy a entregar en estos días, le voy a subir la nota final, así que tiene que estar atento a toda la información que la voy a entregar, ¿cierto?, a través del aula virtual. Bien, chicos, nos vemos, que estén bien. ¿Alguna consulta, duda? Profe, yo tengo una consulta, que al principio de la clase dijo que el próximo semestre nos tocaba física de nuevo con usted, ¿cierto? No. Yo no le hago física a usted el próximo semestre. Yo lo que dije, Ah, sí. yo lo Lo que que pasa es que la dije, malla no sale física, por eso estaba como con duda. sí, a ver, pero ¿qué te sale? Te sale, Segundo semestre, matemática aplicada, topografía, edificación, tecnología de la madera, mecánica de suelos y aplicación de metodología BIM. ya. Pero no aparece física. No, pues seguramente el tercer trimestre tú vas a tener una física aplicada, pero eso te lo hace un ingeniero o te lo hace un técnico, un especialista de tu área, y que tiene que ver con con otro tipo de mecánica. Ah, Pero perfecto. normalmente nosotros trabajamos en los primeros semestres del primer año. Yo no tengo clase con usted. Lo que yo Ya, dije, profe. que cuando estaba con el resorte, que ahora, ¿cierto?, los físicos trabajamos con la zona elástica, y que cuando tú lo estiras y pasas a ser un alambre, ahí pasas a la zona plástica, y eso lo ve otra física, en otro contexto. Ahí se pasa ya a una mecánica vectorial, a una mecánica racional, que se le llama. ¿Ya? Así que tiene que estar atento a la información que yo le voy a entregar, por favor, a través del aula virtual. Lo único que usted me está debiendo en este momento es el trabajo final, que yo lo tengo que definir, y yo le voy a subir
el día en que me lo debe entregar, el plazo y el formato. Igual que lo que hizo usted ahora para entregarme los trabajos, funcionó muy bien el aula, no hubo problema, me lo entrega ahí y yo lo corrijo y le entrego su nota final. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, le están hablando por el chat. Pero ¿quién me está hablando? Que me diga algo, porque yo ahí no... Preguntan cuánto porcentaje tenía el primer certamen que hicimos. A ver, escúcheme un poquito. Yo no quiero ser pesado ni antipático, pero todas esas cosas yo se las entregué el primer día y eso está establecido en el aula virtual. Pues arriba hay un documento que los dice. Los contenidos, a ver, lo voy a mostrar. Pero usted ya a esta altura ya es una persona ducha, ya no es la misma persona que usted entró en el por allá por... Mire, voy a ir de paleteado, voy a ir al aula para mostrarle las cosas. Ponemos aula. Por eso que la gente pregunta cosas que yo ya entregué en clase, ¿me entiende? Y eso usted debería echarle un vitacito. Estamos esperando que se abra la pestaña. Entonces la gente que no se incorpora a mis clases, cuando yo entrego una información, aquí ahora yo estoy hablando, mira, gente, yo tuve 14 personas como máximo, ahora me quedan 9. Y el resto faltan como 30 personas. Entonces pueden andar preguntando qué es lo que dijo el profesor, cuándo es, los porcentajes, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas se dijeron en algún momento. Y usted como alumno tiene que averiguar, porque si no lo hubiese hecho, está bien que me la cobre. Pero esa información se entregó en la primera semana del 6 de abril. ¿Se recuerda, no? Mira, aquí está nuestro... Vamos a activar la edición. Aquí dice, nota y avisos. O creo que está aquí, espérate un poquito. Aquí está. Documentos. ¿Qué dice ahí? Horario de clases, listado del curso, planificación, ¿cierto? Curso en cuestión. Voy a abrir eso que está ahí. Ya, vamos a descargar esta cosa. Usted también la puede descargar en su computador, la puede tener ahí en forma permanente. Ahí está, profe, era 35. Ahora me metí a ver. Sí, bebo. Entonces, si yo no le hubiese entregado esa información el primer día de clase y usted me la cobra ahora, está en todo su derecho. Pero esto yo lo dije en el primer día de clase. Estoy esperando que se abra esto. Y eso está ahí, pues, para todo el curso, para todo lo puede ver el jefe de carrera, el rector de la universidad, usted como alumno, todo el mundo puede ver esa información. Ahí se está abriendo recién, pues esperemos. Y eso nos solicitó a nosotros la universidad, pues debido a esta nueva forma de trabajo, todo el asunto. La primera semana nos dijeron el director de la sede y el director académico, por favor, entreguen toda la información a los alumnos para que quede claro la fecha de las pruebas, los contenidos, la situación bibliográfica, los porcentajes y las fechas estimativas. Usted comprenderá que las fechas fallamos. ¿Por qué razón? Porque esto lo generamos después de 2 reuniones, todos los profesores de física. Pero esas reuniones fueron en marzo de este año, al final, en la segunda quincena de marzo. Entonces, los protocolos, esta cosa. Ahí está. ¿Cuánto vale la primera prueba que usted dio? Ahí está, 35%. ¿Cuánto vale el trabajo de las simulaciones? 25. Usted ya tiene
un 60% de la nota. ¿Qué es lo que le falta? El 40% de la nota, que es el trabajo que yo le voy a solicitar. Y que sale de un trabajo de aquí, ¿ves? De la cinemática lineal, de la caída libre, de las leyes de Newton, de trabajo, potencia y energía mecánica. La persona que estoy hablando, ¿cómo se llama? Ignacio. Sí, profe. Ya. Ignacio, ve que yo cumplí con todos los materiales, mire, vimos sistema de unidades, conversión, vectores, temperatura, hidratación y calor, ¿ves? Les vi cinemática, les vi caída libre, movimiento circular variado, dinámica, leyes de Newton. Hoy día vimos lo que era trabajo, potencia y energía mecánica. Y ahí están las simulaciones que yo le pedí, la de vectores, temperatura, calor y dinámica, ¿ves? Y usted ya entregó ese 25%, usted ya lo tiene. Tengo que corregirle la nota. Usted ya hizo la prueba, usted sabe esa nota. ¿Qué es lo que le falta? Entregar eso. Y si usted se da cuenta, yo cumplí con toda la materia del semestre, a pesar de las condiciones en que estamos. Y ahí están los porcentajes. La fecha no se las puedo respetar, lo siento, pero recuerde usted que hubo una semana de paro y hubo 2 semanas de vacaciones, ¿no? Y eso no lo sabíamos nosotros en marzo. Debido a la pandemia, la autoridad decidió otras cosas, entonces eso se tuvo que desplazar. Entonces, fíjese bien, y estamos a 24 del 7, hoy día estamos a 1 de agosto, nos atrasamos una semana, ¿ves? Y ahí está la bibliografía, está toda la cosa. ¿Qué le parece, don Ignacio? ¿Está bien, po? Ahí está todo, vos ves. Entonces, cualquier persona de los paralelos 163A, B y C sabe esa información, porque yo la entregué la primera semana a los 3 paralelos. Y ahí está, pues con eso yo me amarro. Yo que soy Víctor Garrido, que soy su profesor, me amarro con usted. Ese es el metro cuadrado. Ese es lo que se llama en términos pedagógicos, lo que se llama el contrato didáctico. Entonces yo no me puedo salir de este contexto. ¿Qué pasa si yo le digo, ya, le voy a hacer una prueba ahora, una prueba oral, o les voy a dar un trabajo adicional? No puedo hacerlo, porque eso es lo que tengo que evaluar a todos mis alumnos con esas 3 condiciones. Y se cumplieron, ¿ves? Y eso me deja contento, a pesar de las condiciones en que estamos trabajando. ¿Qué le parece? Si alguien me dice a mí, me acusa con el jefe de carrera que yo nunca entregué esto, no es cierto. Ahí están los porcentajes, está todo clarito. Entonces, cuando yo le entregue su nota de las simulaciones, usted lo tiene que multiplicar por 0,25. Cuando la primera prueba que usted sacó, la tiene que multiplicar por 0,35, las va sumando. Y cuando usted me entregue el trabajo, yo le entregue su nota, lo tiene que multiplicar esa nota por 0,4. Y eso le da el 100% a la nota. ¿Te parece? Sí, profe. No sé Nos si vemos. Voy a tomar desayuno yo. ya, bueno, oye, no sé si la persona que me está ahora en el chat que le quedó claro o no, pero eso está ahí, pues chicos. Está dentro del aula. ¿Ya? Ahí está, ¿viste? Los listados, ahí está toda la planificación. Listo, nos estamos viendo entonces. Espere entonces, por favor, Ignacio, chiquillos, estén atentos al aula. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.